El champán burbujeaba en las copas de cristal que habían pertenecido a mi madre. Todos sonreían alrededor de la mesa navideña que yo había preparado con tanto esmero. Mi yerno Alejandro se puso de pie, levantando su copa con una sonrisa que nunca le había visto antes. Sus ojos, fijos en los míos, brillaban con algo que no supe identificar. «Quiero hacer un brindis especial», anunció con voz clara mientras todos callaban. «Por doña Mercedes, mi querida suegra, por su última Navidad con nosotros». Un silencio helado cayó sobre la mesa. Mi hija Daniela rió nerviosamente mientras me apretaba la mano bajo el mantel. Yo sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. No era un deseo de que me fuera bien en un viaje, ni una broma torpe. Era una sentencia. Cuando todos levantaron sus copas incómodamente, noté que mi yerno intercambiaba una mirada cómplice con mi otro yerno, Gustavo. Fue apenas un segundo, pero lo vi. El champán me supo a veneno, mientras los demás retomaban sus conversaciones como si nada hubiera pasado. Solo mi nieta Carmen, de apenas 15 años, me miró con ojos preocupados desde el otro lado de la mesa. Ella también lo había sentido. 2 semanas antes, había descubierto que mi nombre ya no aparecía en las escrituras de mi propia casa, la casa que construí con mi difunto esposo Ramón, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. La casa donde crié a mis 3 hijos, donde enterré a mi esposo en el jardín trasero, bajo el limonero que plantamos juntos el día que nos mudamos. La casa que, según el notario que consulté en secreto, ahora pertenecía a una sociedad controlada por mis 2 yernos. «¿Más pavo, mamá?». La voz de mi hija menor, Lucía, me devolvió al presente. Su sonrisa parecía sincera, pero había aprendido a desconfiar. En sus ojos veía a la niña que acunaba en mis brazos cuando tenía fiebre, pero también veía a la mujer que firmó junto a su esposo Gustavo los documentos que me despojaban de todo. «Estás muy callada, suegra», comentó Alejandro desde el otro extremo de la mesa. «¿No te gustó mi brindis?». Su tono jovial ocultaba algo siniestro, como una navaja envuelta en seda. «Al contrario», respondí con una sonrisa que me costó formar. Me pareció muy revelador. El reloj de la sala, otro recuerdo de mi vida con Ramón, marcó las 10 de la noche. La cena navideña continuaba en mi comedor de caoba con las risas de mis hijos, los juegos de mis nietos y la sensación creciente de que todo esto, los muebles, las fotografías en las paredes, incluso el aire que respiraba, ya no me pertenecía. Mi mano temblorosa sostenía el papel que había encontrado esa mañana en el despacho de Alejandro. Un poder notarial con mi supuesta firma, autorizándolos a tomar decisiones médicas por mí. Yo nunca firmé ese documento. Nunca. Observé a mi familia reunida. Mis 3 hijos. Daniel, con su esposa embarazada. Daniela, junto a Alejandro. Y Lucía, apoyada en el hombro de Gustavo. Mis 5 nietos jugando bajo el árbol de Navidad. Las luces parpadeantes iluminaban sus rostros inocentes. ¿Cuántos de los adultos presentes sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Cuántos habían decidido que, a mis 65 años, ya era hora de hacerme a un lado? «Abuela, ¿estás bien?». Carmen se había acercado sin que me diera cuenta. Sus ojos, idénticos a los de Ramón, me miraban con preocupación genuina. «Sí, mi cielo», mentí. «Solo estoy cansada». Pero no estaba cansada. Estaba aterrada, porque entendí, en ese momento exacto, que el brindis de mi yerno no era una predicción, era un plan. El postre llegó a la mesa, mi tradicional rosca de reyes que todos esperaban cada Navidad. Mientras la cortaba con manos que intentaba mantener firmes, recordé las palabras del doctor Solano la semana anterior. «Está usted perfectamente sana, doña Mercedes. No hay razón para considerar ningún tipo de tratamiento especial ni internamiento». Entonces, ¿por qué mi yerno había preguntado sobre residencias para ancianos con demencia? ¿Por qué mi hija Lucía había llevado a un médico desconocido a casa cuando estuve con gripe, quien rápidamente habló de síntomas preocupantes y evaluaciones neurológicas? Repartí los trozos de rosca con la sonrisa más convincente que pude formar. «Cuidado con el muñequito», advertí como cada año. «Quien lo encuentre paga los tamales de febrero». Observé cómo mis seres queridos devoraban mi comida, planeaban mi futuro y brindaban por mi última Navidad. Mi mano apretó el pequeño dispositivo de grabación que mi único amigo verdadero, el viejo abogado Javier, me había dado. «Por si acaso», había dicho él, preocupado por las preguntas que le hice. El dispositivo había grabado cada palabra del brindis de Alejandro.
Mientras todos comían, mi mente viajó al sobre escondido en mi habitación. Dentro estaba la verdad que nadie esperaba. Una verdad que cambiaría todo, porque ellos creían que brindaban por mi última Navidad en esta casa, pero se equivocaban. Esta sería la última Navidad que pasarían aprovechándose de mí. Me llamo Mercedes Vidal. Tengo 65 años, y hasta hace poco creía conocer el significado de la palabra familia. Vivo en Cuernavaca, en la colonia Chapultepec, en una casa de 2 plantas con un jardín que ha sido mi refugio durante 40 años. Cada mañana, desde que murió Ramón hace 5 años, despierto con el canto de los pájaros que anidan en el limonero. Me preparo un café, riego mis plantas y a veces paso horas observando las fotos del álbum familiar, recordando tiempos mejores. Fui maestra de primaria durante 30 años en la escuela Benito Juárez. Me jubilé hace 3, cuando mis rodillas comenzaron a protestar por estar tanto tiempo de pie. No teníamos grandes lujos, pero Ramón y yo logramos construir un patrimonio digno. Esta casa, un terreno en Tepoztlán y algunos ahorros que siempre pensé serían para emergencias o para ayudar a mis hijos si lo necesitaban. Mi rutina actual es simple. Los lunes visito a mi hermana Consuelo, que vive al otro lado de la ciudad. Los martes y jueves ayudo en el comedor comunitario de la parroquia Santa Cecilia. Los miércoles cuido a mis nietos menores mientras Lucía trabaja. Los fines de semana suelo recibirlos a todos para la comida familiar del domingo, una tradición que mantuve viva incluso después de que Ramón partiera. Las arrugas en mi rostro cuentan historias de risas y lágrimas. Mis manos, ahora marcadas por el tiempo, mecieron a mis 3 hijos y después a mis 6 nietos. Este cuerpo cargó con embarazos difíciles, noches sin dormir y el peso de mantener unida a una familia que ahora parece desmoronarse ante mis ojos. Daniel, mi hijo mayor, es arquitecto. Se casó con Teresa, una mujer dulce que espera a su segundo hijo. Viven en Ciudad de México y nos visitan cada 2 semanas. Daniela, mi hija del medio, trabaja en un banco. Se casó con Alejandro hace 10 años, un hombre de negocios cuya ambición siempre me pareció excesiva. Tienen 2 hijos, Carmen, mi nieta de 15 años, y Pablo, de 12. Lucía, mi pequeña, siguió mis pasos y es maestra. Su esposo Gustavo maneja una inmobiliaria local. Tienen 3 niños, los gemelos José y Miguel de 8 años, y la pequeña Sofía de 5. Desde que Ramón falleció, noté cambios sutiles. Primero fueron sugerencias. Mamá, ¿por qué no vendes el terreno de Tepoztlán? Ya no lo visitas. Luego vinieron las preocupaciones. Te vemos cansada, quizás necesites ayuda para administrar tus bienes. Y finalmente, las decisiones que tomaron sin consultarme. La remodelación de la casa, la contratación de una enfermera que no necesitaba, las visitas casuales de médicos amigos de mis yernos. La semana pasada, mientras buscaba mi acta de nacimiento en el despacho que antes pertenecía a Ramón, encontré documentos que me helaron la sangre, papeles firmados con una letra que pretendía ser la mía, pero no lo era. Poderes, autorizaciones, traspasos. Mi nombre garabateado en lugares donde nunca había puesto mi firma. Fue entonces cuando contacté a Javier Solórzano, el abogado que había sido amigo de Ramón desde la universidad. «Esto es grave, Mercedes», me dijo Javier después de revisar los papeles en su despacho cerca del Zócalo. «Han estado transfiriendo tus propiedades a una sociedad familiar donde tú no figuras, y este poder para tomar decisiones médicas es una falsificación burda, pero legal si no la impugnas». El día antes de Navidad, mientras preparaba la cena tradicional, escuché a Alejandro y Gustavo hablando en el patio trasero. No me vieron porque estaba recogiendo hierbas del huerto para el pavo. El notario confirmó que todo está listo, decía Alejandro en voz baja. Después de Año Nuevo, la residencia Santa Marta tiene un lugar reservado. ¿Y si se resiste?, preguntó Gustavo. El médico ya firmó la evaluación preliminar. Principios de demencia senil, suficiente para un ingreso involuntario si es necesario. ¿Y Daniel? Sabes que es el más apegado a su madre. Teresa está de nuestro lado. Le hicimos ver que es lo mejor para los niños heredar ahora y no pagar tantos impuestos después. Me quedé paralizada entre las plantas de romero y tomillo. El aire fresco de diciembre me golpeaba la cara, pero no sentía frío. Sentía rabia, una rabia profunda que no había experimentado nunca. Estos hombres, que entraron a mi familia, a los que recibí en mi mesa, estaban planeando encerrarme como si fuera un mueble viejo que estorba. Y mis hijas, mis propias hijas estaban permitiéndolo. Esa noche no dormí.
Repasé mentalmente cada interacción de los últimos meses. Las llamadas preocupadas, cuando olvidé algún detalle menor. Los comentarios sobre lo confundida que me veía a veces. La insistencia de Lucía para que tomara unas pastillas que me dejaban atontada. No era paranoia. Era un plan meticulosamente ejecutado para declararme incapaz y quedarse con todo. El día de Navidad me levanté decidida. Preparé la cena como siempre, con el mismo esmero de cada año. Puse la vajilla especial, las copas de cristal, los manteles bordados. Pero esta vez, llevaba conmigo el pequeño dispositivo de grabación que Javier me había dado. Por si dicen algo incriminatorio, me explicó. También llevaba algo más, un sobre con documentos que cambiarían el juego. Cuando Alejandro hizo su brindis por mi última Navidad con ellos, confirmó mis peores temores. No era una frase desafortunada, era una declaración de intenciones, una sentencia que ellos habían dictado para mí. Mientras servía el postre y observaba a mi familia reunida, una certeza creció dentro de mí. Esta casa que construí con el amor de mi vida, este hogar donde cada rincón guarda un recuerdo, no me lo arrebatarían tan fácilmente, porque hay algo que ni Alejandro ni Gustavo sabían. Ramón y yo nunca fuimos personas ingenuas, y había una cláusula especial en nuestro testamento que ninguno de ellos conocía. Miré a Carmen, la única que parecía percibir que algo andaba mal. Sus ojos inquisitivos me recordaban tanto a los de Ramón. Quizás en ella encontraría una aliada. «Abuela, ¿puedo ayudarte a servir el café?», preguntó, dándome la excusa perfecta para escapar un momento de la mesa. En la cocina, mientras preparaba la cafetera, sentí que las fuerzas podrían abandonarme. Por un instante, la idea de rendirme, de aceptar lo inevitable, cruzó mi mente. Soy una mujer mayor, después de todo. ¿Tendría energías para esta batalla? Pero entonces vi la foto de Ramón que mantengo en la repisa de la cocina. Su sonrisa confiada, sus ojos llenos de determinación. «Nunca dejes que te pisoteen, Meche», solía decirme. La dignidad no se negocia. Con el café servido y mi resolución renovada, volví al comedor. Esta cena navideña marcaba el principio de una guerra silenciosa, una guerra que ellos creían ya ganada, sin saber que apenas comenzaba. Porque hay algo peor que enfrentarse a una fiera, enfrentarse a una madre herida que no tiene nada que perder. La primera puñalada vino de donde menos lo esperaba, de mi hija Lucía, mi pequeña, la que solía dormir abrazada a mí durante las tormentas. 3 días después de Navidad, mientras ordenaba mi armario, encontré que faltaban algunas de mis joyas. No cualquier joya, el collar de perlas que Ramón me regaló en nuestro 20º aniversario, los aretes de esmeraldas que heredé de mi madre y el anillo de compromiso con aquel pequeño diamante que costó a Ramón 3 meses de sueldo. «¿Has visto mis joyas, Lucía?», le pregunté cuando vino a dejar a los gemelos para que los cuidara. Su reacción me lo dijo todo antes de que sus labios pronunciaran la mentira. Un segundo de pánico en sus ojos, luego la compostura forzada. «¿Cuáles joyas, mamá? Hace años que no usas esas cosas. Mi collar de perlas, los aretes de tu abuela». «Ay, mamá», suspiró con esa condescendencia que habían adoptado últimamente al hablarme. «Ya los vendiste, ¿no te acuerdas? El año pasado dijiste que preferías tener el dinero». La sangre se me heló en las venas. Nunca, jamás, habría vendido esas joyas. Eran mi conexión con Ramón, con mi madre, con mi historia. «Eso no es cierto, Lucía. Nunca vendería». «Ya empezaste otra vez», me interrumpió, mirando a sus hijos como buscando testigos de mi supuesta confusión. «José, Miguel, vayan a jugar al patio mientras hablo con la abuela». Cuando los niños salieron, la expresión de Lucía cambió. La máscara de dulzura cayó, revelando algo que nunca había visto en mi hija. Frialdad calculada. «Escucha bien, mamá. Te estás confundiendo cada vez más seguido. Todos lo notamos. Las joyas las vendiste tú misma. El dinero lo usaste para ese viaje a Cancún que hiciste». «¿Qué viaje a Cancún? Yo nunca...» «¿Ves? Ni siquiera recuerdas tus propios viajes». Sacó su teléfono y me mostró una foto. Era yo, aparentemente en una playa, sonriendo a la cámara. Una foto claramente manipulada. Yo no había salido de Cuernavaca en 2 años. «Esto es una mentira, Lucía. Ustedes tomaron mis joyas y ahora intentan hacerme creer que estoy perdiendo la memoria». Por un instante, vi duda en sus ojos. Un destello de la hija que crié, pero desapareció tan rápido como llegó. «Mamá, estamos preocupados por ti. El doctor Mendoza cree que podría ser principio de Alzheimer. No es tu culpa olvidar cosas». «¿El doctor Mendoza?».
¿Ese hombre que vino cuando tuve gripe y apenas me examinó 5 minutos? Es un neurólogo reconocido, insistió, ignorando mi indignación. Y dice que estos episodios de paranoia son típicos. Primero olvidas algo, luego inventas explicaciones, como que te robaron. Me sentí atrapada en una pesadilla. Mi propia hija, mi Lucía, participaba activamente en este plan macabro. No era solo Alejandro, no eran solo mis yernos, era también mi hija, carne de mi carne. Voy a ser clara, dije con una calma que no sabía que podía mantener. No estoy confundida, no vendí mis joyas, y no fui a ningún viaje a Cancún. Gustavo y yo estamos considerando mudarnos aquí. Cambió de tema abruptamente. Para cuidarte, la casa es grande, hay espacio suficiente. Ahí estaba, el siguiente paso del plan. Instalarse en mi casa, vigilarme, controlarme, quizás incluso medicarme hasta que realmente perdiera la noción de la realidad. No necesito que nadie me cuide, Lucía. Estoy perfectamente bien viviendo sola. No estás bien, mamá, dijo con una mezcla de impaciencia y falsa compasión. Te encontré la semana pasada hablando sola en el jardín. Estaba hablando con las plantas. Lo he hecho toda mi vida, igual que tu padre. Le dijiste a Sofía que su abuelo Ramón vendría a visitarla pronto. Le dije que su abuelo estaría orgulloso de su dibujo. No inventes cosas que no dije. Pero Lucía ya no escuchaba. Había decidido creer su propia narrativa, o peor aún, ayudar a construirla. Cuando se marchó, dejando a los gemelos conmigo, me encerré un momento en el baño. Las manos me temblaban. Las lágrimas que había contenido fluían ahora sin control. Era demasiado doloroso aceptar que mi propia hija participaba de esta traición, que estaba dispuesta a hacerme pasar por demente para quedarse con esta casa, con mis bienes, con todo lo que construimos Ramón y yo. Respiré hondo, me lavé la cara y salí. José y Miguel estaban dibujando en la mesa del comedor. Sus caras inocentes me recordaron lo que estaba en juego. No podía derrumbarme, no ahora. Esa noche, después de devolver a los niños, recibí la visita inesperada de Daniel, mi hijo mayor. Venía solo, sin Teresa, lo cual era inusual. «Mamá, tenemos que hablar», dijo apenas entró. Su expresión grave me preparó para otra confrontación. «¿Tú también vienes a decirme que estoy perdiendo la cabeza?», pregunté directamente. Su rostro reflejó sorpresa, luego incomodidad. «¿De qué hablas? Tu hermana Lucía dice que vendí mis joyas y fui a Cancún, cosas que nunca hice. Tu cuñado Alejandro brindó por mi última Navidad con ustedes. No soy tonta, Daniel. Sé lo que están haciendo». Daniel se pasó la mano por el cabello, un gesto idéntico al de Ramón cuando estaba nervioso. Se sentó frente a mí en la sala, evitando mi mirada. «Teresa y yo estamos comprando una casa más grande», dijo finalmente. Alejandro nos ofreció un préstamo para el enganche, con muy buenas condiciones. «¿A cambio de qué?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «A cambio de nada, mamá. Es mi cuñado. Quiere ayudarnos. Daniel, mírame a los ojos y dime que no sabes nada del plan para internarme en una residencia». Su rostro palideció. La culpa se asomó en sus ojos antes de que pudiera ocultarla. «¿Quién te dijo eso?». Entonces es cierto. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Mi propio hijo lo sabía y no hizo nada para impedirlo. «No es lo que piensas», se defendió con debilidad. «La residencia Santa Marta es un lugar bonito, con jardines y actividades. Podrías hacer amigos de tu edad, tener atención médica constante». «No necesito amigos de mi edad ni atención médica constante», le interrumpí. «Lo que necesito es que mi familia respete mis decisiones y mi autonomía». «Mamá, no puedes vivir sola para siempre en esta casa tan grande. Es peligroso. Podrías caerte, tener un accidente». «¿Y la solución es declararme incapaz mentalmente? ¿Falsificar mi firma? ¿Robar mis joyas y hacerme creer que las vendí?». Daniel bajó la mirada. No negó nada. No pudo. «Alejandro dice que es la única manera legal de protegerte y proteger el patrimonio familiar». «¿Proteger el patrimonio familiar?», repetí con amarga ironía. «¿Te refieres a quitarme todo lo que tu padre y yo construimos antes de que muera, para que ustedes no tengan que esperar a heredar? No lo digas así. Suena terrible». «Es terrible, Daniel. Es exactamente lo que están haciendo». Se levantó abruptamente, incómodo con la verdad expuesta tan crudamente. «Vine a decirte que Teresa y yo estamos esperando otro bebé», dijo cambiando de tema. «Será niña».
Queremos llamarla Mercedes, como tú. En otro momento, esta noticia me habría llenado de alegría. Ahora solo sentía el frío cálculo detrás de sus palabras, un intento de manipularme emocionalmente, de suavizarme para lo que vendría. Felicidades, dije sin emoción. Espero estar en pleno uso de mis facultades para conocerla, si me lo permiten. Daniel se marchó poco después, prometiendo volver con Teresa el fin de semana. Cuando cerré la puerta, el silencio de la casa me envolvió como una mortaja. La traición estaba completa. Mis 3 hijos, cada uno a su manera, habían elegido el dinero y las propiedades por encima del respeto a su madre. Esa noche, llamé a Javier Solórzano. Han empezado a mover ficha, le dije sin rodeos. Lucía dice que vendí mis joyas, que fui a Cancún. Daniel sabe del plan para internarme y no hizo nada para evitarlo. Clásico caso de manipulación para declaración de incapacidad, respondió Javier. Construyen un historial de confusión y decisiones erráticas para justificar el internamiento involuntario. ¿Qué puedo hacer? Primero, no firmes absolutamente nada. Segundo, necesitamos pruebas concretas de sus intenciones. Y tercero, Mercedes, prepárate para la guerra. Porque esto va a ser una batalla legal sin cuartel. Cuando colgué, me dirigí al limonero en el jardín trasero. Bajo la luz de la luna, me arrodillé junto al árbol que marcaba el lugar donde esparcimos las cenizas de Ramón. Me prometiste que nunca estaría sola, susurré. Necesito que me ayudes ahora, viejo. Necesito tu fuerza. El viento movió suavemente las ramas, como si Ramón me estuviera respondiendo. Y quizás lo hacía, a su manera, porque cuando regresé a la casa, ya no sentía miedo. Sentía una determinación fría y clara. Si querían guerra, tendrían guerra. El álbum de fotos familiar pesaba en mi regazo como una piedra. Lo abrí lentamente, dejando que los recuerdos fluyeran con cada página. La primera foto, Ramón y yo el día de nuestra boda. Yo con 20 años, él con 23. Mi vestido era sencillo, hecho por mi madre y mi abuela. No teníamos dinero para lujos, pero nuestros ojos brillaban con un futuro que construiríamos juntos. Te prometo que nunca te faltará nada, Meche, me había dicho esa noche. Y cumplió su palabra, no con riquezas, sino con amor inquebrantable. La siguiente página mostraba nuestra primera casa, apenas un cuarto con baño compartido en la colonia Flores Magón. Ramón sonreía orgulloso frente a la puerta desgastada. Había trabajado turnos dobles en la fábrica para conseguir ese humilde espacio que llamaríamos hogar durante 3 años. Cada foto contaba una historia de sacrificio y esperanza. Mi primer embarazo, complicado por una preeclampsia que casi me cuesta la vida. Ramón vendió su coche, su único lujo, para pagar el hospital privado que me salvó. Después, noches interminables cuidando a Daniel, que nació prematuro y delicado. Venían luego las fotos de nuestra vida en constante construcción. Ramón estudiando por las noches mientras trabajaba de día. Yo dando clases particulares con Daniel amarrado a mi espalda. Las fiestas de cumpleaños sencillas pero llenas de alegría. Las navidades con regalos modestos envueltos en papel periódico decorado a mano. Cuando nació Daniela, vivíamos en un apartamento algo mejor. La foto nos mostraba a los 4, con Daniel sosteniendo torpemente a su hermanita. Para entonces, Ramón ya había conseguido su título de contador y yo había entrado como maestra suplente en la primaria. Pasé los dedos por la imagen de Lucía, mi pequeña sorpresa que llegó cuando ya no esperábamos más hijos. Qué irónico que fuera ella quien ahora lideraba la traición. En la foto apenas tenía días de nacida, y sus hermanos la miraban como a un pequeño milagro. Después vinieron las imágenes de la construcción de esta casa. Ramón y yo compramos el terreno con nuestros ahorros de 10 años. Construimos por etapas, primero una habitación y un baño, luego la cocina, después las recámaras de los niños. En una foto, los 5 estábamos plantando el limonero, con la casa a medio construir de fondo. Este árbol crecerá con nuestra familia, había dicho Ramón. Sus raíces serán tan profundas como nuestro amor. El álbum continuaba con momentos cruciales. Cuando Daniel entró a la universidad, vendí las pocas joyas que tenía entonces para pagar su primera inscripción. Cuando Daniela quiso estudiar en el extranjero, Ramón hipotecó la casa recién terminada para darle esa oportunidad. Cuando Lucía necesitó un trasplante de riñón a los 15 años, yo no dudé en ser su donante. Una foto particular me detuvo en seco. La familia completa en el hospital, el día que Lucía recibió mi riñón. Mi hija, pálida pero sonriente, sostenía mi mano mientras yo estaba en la camilla contigua. «Te debo la vida, mamá», me había dicho.
Nunca lo olvidaré. Ahora, aparentemente, lo había olvidado por completo. Las bodas de mis hijos ocupaban las siguientes páginas. Daniel con Teresa, una ceremonia sencilla pero emotiva. Daniela con Alejandro, una boda ostentosa que él insistió en pagar. Lucía con Gustavo, en el jardín de esta casa, porque decían que no había lugar más significativo para ellos. Tu hogar siempre será nuestro refugio, mamá, me había dicho Lucía ese día. Queremos que nuestros hijos crezcan corriendo por este jardín, como nosotros. Pero no era mi hogar lo que querían, era mi hogar lo que codiciaban. La llegada de los nietos llenaba las páginas finales. Carmen, la primogénita, tan parecida a Ramón en su mirada profunda. Pablo, con su sonrisa traviesa. Los gemelos, José y Miguel, nacidos prematuros, a quienes cuidé durante meses mientras Lucía y Gustavo se recuperaban del estrés. La pequeña Sofía, que llegó cuando ya creían imposible tener más hijos. Y en medio de todo, Ramón, siempre Ramón, trabajando sin descanso, envejeciendo con dignidad, amándome cada día como si fuera el primero. La última foto con él mostraba nuestra celebración de 40 años de matrimonio. Estaba ya delgado por la enfermedad que se lo llevaría meses después, pero sus ojos seguían brillando cuando me miraba. Meche, me había dicho esa noche, hemos construido algo hermoso juntos. No solo esta casa, no solo esta familia. Hemos construido un legado de amor y sacrificio. Pase lo que pase, nadie puede quitarnos eso. Cerré el álbum con un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces me había quedado sin comer para que mis hijos tuvieran un plato lleno? ¿Cuántas noches pasé en vela cuando estaban enfermos? ¿Cuántos sueños propios postergué para que ellos pudieran perseguir los suyos? El timbre sonó, interrumpiendo mis recuerdos. Era Carmen, mi nieta mayor, la hija de Daniela y Alejandro. «Abuela, ¿puedo pasar?», preguntó con una timidez inusual en ella. A sus 15 años, Carmen era ya una jovencita segura y brillante. «Claro que sí, mi cielo», respondí, escondiendo rápidamente el álbum. «¿Quieres un chocolate caliente? Mamá y papá creen que estoy en casa de una amiga estudiando», confesó mientras entraba. «Pero necesitaba hablar contigo». En la cocina, mientras preparaba el chocolate como le gustaba, con un toque de canela, Carmen me observaba con intensidad. «Abuela, escuché a papá hablar con el tío Gustavo por teléfono», dijo finalmente. «Mencionaron algo sobre una residencia, sobre que tienes problemas de memoria, pero yo sé que no es cierto». El chocolate casi se derrama cuando mis manos temblaron ligeramente. «¿Qué más escuchaste, Carmen?» «Papá dijo que ya tienen todos los papeles listos, que después de Año Nuevo van a traer a un médico para hacer una evaluación final». Dijo algo sobre una intervención familiar. Me senté frente a ella, intentando mantener la calma. «¿Sabes lo que significa una intervención familiar?», Carmen asintió, sus ojos llenos de preocupación. «Es cuando toda la familia se reúne para confrontar a alguien sobre un problema, como adicciones o comportamientos destructivos. Lo vimos en clase de psicología». «Exacto. Tus padres y tus tíos planean confrontarme sobre mi supuesta demencia para convencerme de que necesito ir a una residencia. Pero tú estás perfectamente bien», protestó Carmen. «Ayudaste a Pablo con su tarea de matemáticas avanzadas la semana pasada. Recuerdas los cumpleaños de todos, incluso las fechas exactas de acontecimientos históricos que nos cuentas». Sonreí con tristeza. «Lo sé, cariño, pero ellos necesitan creer que estoy perdiendo la memoria para justificar lo que están haciendo». «¿Qué están haciendo exactamente?». Dudé un momento. No quería poner a mi nieta en una posición difícil frente a sus padres, pero Carmen no era una niña cualquiera. Siempre había sido madura, observadora, con un fuerte sentido de la justicia. «Están tratando de quitarme la casa y todos mis bienes antes de que muera», respondí finalmente. «Ya han falsificado mi firma en varios documentos». En lugar de sorprenderse, Carmen asintió como si confirmara sus sospechas. Lo imaginaba. «Papá ha estado hablando de remodelar esta casa, de convertir tu habitación en un despacho. Y el otro día, mamá estaba usando un collar de perlas que dijo que le habías regalado, pero tú siempre dijiste que ese collar sería para mí cuando cumpliera 18 años. Ese collar me lo regaló tu abuelo Ramón», confirmé. «Nunca se lo daría a nadie más que a ti. Lucía dice que lo vendí, junto con otras joyas, pero es mentira». Carmen tomó mi mano sobre la mesa. «Te creo, abuela, y quiero ayudarte. No es justo lo que están haciendo.
Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. No eran lágrimas de debilidad, sino de gratitud profunda. Al menos una persona en mi familia veía la verdad y me creía. Gracias, mi cielo, pero no quiero ponerte en contra de tus padres. No se trata de estar en contra de nadie, respondió con una madurez que me sorprendió. Se trata de defender lo que es correcto. El abuelo Ramón siempre decía que la justicia no es negociable. Suenas igual que él. Sonreí entre lágrimas. Abuela, ¿recuerdas cuando me contaste sobre la caja de seguridad que tú y el abuelo tenían? ¿Dónde guardaban los documentos importantes? Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabes de eso? El abuelo me lo mostró antes de morir. Me dijo que algún día podría ser importante, que tú sabrías cuándo. Ramón, mi astuto Ramón, incluso en sus últimos días, preveía lo que podría suceder. Siempre fue más perspicaz que yo para leer las intenciones de las personas, especialmente las de Alejandro y Gustavo. La caja está en el banco, confirmé, pero necesito la llave y la contraseña. El abuelo me las dio, confesó Carmen. Las tengo escondidas en mi diario, dentro de una tabla suelta bajo mi cama. Me dijo que no te las diera hasta que fuera absolutamente necesario. Me quedé sin palabras. Ramón había preparado un plan de contingencia y había elegido a nuestra nieta como guardiana. Carmen, lo que hay en esa caja podría cambiar todo. Podría causarle problemas a tus padres, a tus tíos. Abuela, dijo con firmeza, lo que ellos están haciendo es lo que causará problemas. La verdad nunca es el problema, es la solución. Otra frase de Ramón, repetida por los labios de su nieta. Esa tarde, mientras tomábamos chocolate y compartíamos recuerdos, sentí que la esperanza renacía en mí. No estaba sola en esta batalla. Tenía a Carmen, tenía a Javier, y de alguna manera, tenía aún a Ramón, guiándome a través de las previsiones que tomó antes de partir. Cuando Carmen se marchó, prometiendo volver con la llave y la contraseña después de Año Nuevo, regresé al álbum de fotos. Lo abrí en la última página, donde guardaba la carta que Ramón me escribió en sus últimos días. Mi querida Meche, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy físicamente contigo, pero quiero que sepas que mi amor trasciende la muerte. Todo lo que construimos juntos es tu refugio ahora. Protégelo con uñas y dientes si es necesario. Recuerda que no solo te he amado con toda mi alma, sino que también he tomado precauciones para protegerte. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Confía en tu instinto, como yo siempre he confiado en ti. Tuyo por siempre, Ramón. Besé la carta y la guardé nuevamente. El momento había llegado, y ahora, gracias a Ramón y a Carmen, tenía una nueva esperanza. La caja de seguridad guardaba secretos que podrían cambiar el curso de esta guerra silenciosa. Mientras tanto, seguiría reuniendo pruebas, grabando conversaciones, preparándome para lo inevitable, la intervención familiar que planeaban para después de Año Nuevo. Vendrían todos juntos, armados con preocupación falsa y diagnósticos manipulados, a convencerme de que ya no podía cuidar de mí misma. Lo que no sabían es que ya no era la misma mujer vulnerable y confiada de antes. La traición me había endurecido, y los recuerdos de todo lo que sacrifiqué por ellos me daban ahora una fuerza que jamás imaginaron que tendría, porque una madre herida puede perdonar casi todo, excepto que lastimen a sus hijos. Y esta casa, este hogar, era como otro hijo para mí, el último vestigio vivo de mi vida con Ramón. La intervención familiar no esperó hasta después de Año Nuevo como Carmen había escuchado. Ocurrió en la víspera, el 31 de diciembre, cuando todos estaban reunidos en mi casa para la celebración tradicional. Había preparado la cena como cada año. Bacalao a la vizcaína, romeritos, ensalada de manzana, ponche caliente para los niños y sidra para el brindis de medianoche. Las 12 uvas estaban listas en pequeños cuencos junto a cada plato. Todo parecía normal, excepto por las miradas cómplices que mis hijos y sus cónyuges intercambiaban. «Mamá, antes de cenar, queremos hablar contigo», anunció Daniel después de que todos se hubieran acomodado en la sala. Los niños habían sido enviados al patio trasero con la excusa de una búsqueda del tesoro organizada por Teresa. Mi corazón latía acelerado, pero mantuve la compostura. El dispositivo de grabación que Javier me había dado estaba en el bolsillo de mi delantal. Lo había activado en cuanto llegó el primer invitado. «Claro, hijo. ¿De qué se trata?», pregunté con fingida inocencia.
Se sentaron formando un semicírculo frente a mí. Daniel y Teresa, Daniela y Alejandro, Lucía y Gustavo. 6 rostros con expresiones ensayadas de preocupación. Solo faltaba Carmen, que había pedido permiso para quedarse cuidando a los más pequeños en el jardín. «Mamá», comenzó Daniel con voz suave, como si hablara con una niña, «todos estamos muy preocupados por ti». «Hemos notado cambios en tu comportamiento», continuó Daniela. «Olvidos, confusiones, incluso algunas invenciones». «¿Invenciones?», pregunté, manteniendo mi voz serena, aunque sentía la rabia crecer dentro de mí. «Como lo de las joyas», intervino Lucía. «Insistes en que te las robamos cuando todos sabemos que las vendiste. O como cuando acusaste a Alejandro de querer quedarse con tu casa», añadió Daniela, «cuando solo estaba ayudándote a organizar tus papeles». Guardé silencio, dejándolos hablar. Cada palabra quedaba registrada en la grabación. «Mercedes», Alejandro tomó la palabra, usando mi nombre de pila como nunca antes había hecho, en un tono condescendiente que me revolvió el estómago. «Hemos consultado con especialistas. Lo que te está pasando es normal a tu edad. Son los primeros síntomas de un deterioro cognitivo leve, posiblemente el inicio de Alzheimer». «¿Y cuáles serían esos síntomas, Alejandro?», pregunté, sosteniendo su mirada. «Olvidar dónde pones las cosas, confundir fechas, inventar situaciones que nunca ocurrieron. Como esa ridícula idea de que brindé por tu última Navidad con un significado siniestro. Tuve que controlar el impulso de sacar la grabadora en ese mismo instante y reproducir sus exactas palabras de esa noche. «Mamá», intervino Lucía, acercándose para tomar mi mano. «Hemos encontrado un lugar maravilloso donde podrás estar tranquila y bien atendida. La residencia Santa Marta», añadió Gustavo. «Tiene jardines preciosos, actividades diarias, atención médica las 24 horas. Fuimos a visitarla», dijo Teresa, la esposa de Daniel, mostrándome folletos brillantes que sacó de su bolso. «Es como un hotel de lujo, con spa y todo». Miré las fotografías de ancianos sonrientes, jugando cartas, paseando por jardines artificialmente perfectos, comiendo en un comedor que parecía más un hospital que un hogar. «¿Y quién pagaría este hotel de lujo?», pregunté, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Tú, mamá», respondió Daniel. «Con la venta de esta casa y tus ahorros tendrías más que suficiente para vivir allí cómodamente por el resto de tu vida. ¿Y qué pasaría con esta casa?». Otro intercambio de miradas entre ellos. Fue Alejandro quien respondió con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Nosotros nos encargaríamos de venderla, por supuesto, al mejor precio del mercado. O quizás», añadió Gustavo, «podríamos mantenerla en la familia. Lucía y yo siempre hemos amado esta casa». «Claro», dijo Daniela, «o podríamos dividir la propiedad entre los 3 hermanos. Es lo justo». Me incorporé lentamente. «Y yo no tengo voz ni voto en esto». «Por supuesto que sí, mamá», se apresuró a decir Daniel. «Pero en tu estado, necesitas ayuda para tomar decisiones importantes». «¿Mi estado?», repetí. «¿Te refieres al estado en que me diagnosticó ese supuesto neurólogo que vino cuando tuve gripe? ¿O al estado que han inventado ustedes para justificar el robo de mis propiedades?». Se miraron desconcertados por mi claridad mental y mi tono firme. No era la reacción que esperaban. «Mamá, estás siendo irracional», dijo Lucía. «Esto prueba exactamente lo que estamos diciendo. Tus cambios de humor, tus acusaciones». «Tengo aquí», interrumpí, sacando un sobre de mi delantal, «el informe del doctor Solano, jefe de neurología del Hospital General. Me examinó exhaustivamente la semana pasada. Según él, estoy en perfectas condiciones mentales para mi edad, sin signos de deterioro cognitivo, Alzheimer o demencia de ningún tipo». El silencio cayó como una losa sobre la sala. Tomé el informe y lo leí en voz alta. Tras una evaluación neuropsicológica completa, puedo afirmar que doña Mercedes Vidal presenta funciones cognitivas absolutamente normales para una persona de 65 años. Su memoria, capacidad de juicio, orientación espacial y temporal, y habilidades de razonamiento están intactas. No hay justificación médica para cuestionar su capacidad de tomar decisiones o vivir de manera independiente. «Ese doctor no es confiable», espetó Alejandro, perdiendo la compostura. «Necesitamos una segunda opinión». «¿Una segunda opinión que ustedes puedan manipular?», respondí. «Como ese tal doctor Mendoza que vino cuando tuve gripe y me diagnosticó demencia sin hacerme un solo examen neurológico». «Mamá,
Esto es exactamente de lo que hablamos, insistió Daniela. Tu paranoia, tus acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Me levanté, sintiendo una fuerza interior que no había experimentado en años. ¿Crees que no sé que han falsificado mi firma en documentos para transferir mis propiedades? ¿Crees que no me di cuenta de que Lucía tomó mis joyas? ¿O que Alejandro y Gustavo han estado consultando con abogados sobre cómo internarme involuntariamente? Sus caras palidecieron. La fachada de preocupación se desmoronaba, revelando lo que realmente había debajo. Codicia, impaciencia, deshumanización de la madre que lo había dado todo por ellos. No sé de qué estás hablando, murmuró Lucía, pero su voz temblorosa la traicionaba. En ese momento, un ruido nos sobresaltó a todos. Carmen había entrado a la sala y estaba junto a la puerta, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Yo la escuché, dijo con voz quebrada pero firme. Escuché a papá hablar con el tío Gustavo sobre los papeles falsificados, sobre la residencia, sobre cómo se repartirían la casa y el terreno de Tepoztlán. ¡Carmen! Alejandro se levantó furioso. «Vete a tu habitación ahora mismo». «No», respondió ella, acercándose a mí. «No voy a dejar que lastimen a mi abuela. No sabes de lo que hablas», intervino Daniela, intentando suavizar la situación. «Solo queremos lo mejor para la abuela». «Mentira», contestó Carmen. «Quieren su casa, sus propiedades, su dinero. La abuela está perfectamente bien y ustedes lo saben». El caos se desató en la sala. Alejandro y Daniel discutían acaloradamente. Lucía lloraba, no sé si de vergüenza o frustración. Teresa y Daniela intentaban calmar los ánimos mientras Gustavo guardaba silencio, observando calculadoramente. «Suficiente». Mi voz resonó con una autoridad que sorprendió a todos, incluso a mí misma. «Todos ustedes van a escucharme ahora». El silencio regresó. Me erguí cuán alta era, con Carmen junto a mí. He sido una buena madre. Les di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi amor, mis órganos, mis ahorros, mi vida entera. Renuncié a sueños personales para que ustedes pudieran estudiar, viajar, tener oportunidades que yo nunca tuve. Y esta es su respuesta. Conspirar a mis espaldas, robarme, mentirme, intentar declararme incapaz para quedarse con lo último que me queda. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos, excepto Carmen. Sé todo lo que han hecho. Las firmas falsificadas, los diagnósticos fraudulentos, las joyas robadas. Sé que Alejandro le ofreció un préstamo a Daniel a cambio de su complicidad. Sé que Gustavo convenció a Lucía de que yo estaría mejor, en una residencia justo después de interesarse por el valor de esta propiedad. Lo sé todo. «Mamá, estás confundiendo las cosas», intentó Daniel. «No, hijo. Por primera vez en mucho tiempo, veo las cosas con total claridad». Saqué la grabadora del bolsillo y reproduje el brindis de Alejandro en Navidad, por doña Mercedes, mi querida suegra, por su última Navidad con nosotros. Luego, la conversación que había grabado entre Alejandro y Gustavo en el patio trasero, hablando sobre la residencia, el médico que firmaría la evaluación fraudulenta, el plan de ingreso involuntario. «Tengo esto y mucho más», dije apagando el dispositivo. «Suficiente para iniciar acciones legales contra todos ustedes por intento de fraude, falsificación de documentos y abuso de persona vulnerable». «¿Nos estás amenazando?», preguntó Alejandro, su rostro deformado por la ira. «Les estoy informando de los hechos», respondí. «Y ahora quiero que todos salgan de mi casa. Ya no son bienvenidos aquí». «No puedes echarnos», protestó Lucía. «Es año nuevo. Los niños están esperando la cena. Los niños pueden quedarse si quieren. Ustedes no. Ya no confío en ninguno de ustedes. Esto no se va a quedar así», amenazó Alejandro recogiendo su abrigo. «Volveremos con una orden judicial si es necesario». «Inténtalo», respondí, «y veremos quién tiene más que perder cuando todo salga a la luz». Uno a uno fueron saliendo, mascullando amenazas o excusas. Solo Carmen se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. Cuando finalmente la puerta se cerró tras el último de ellos, mis piernas cedieron y me derrumbé en el sillón. Las lágrimas que había contenido durante la confrontación fluyeron ahora sin control. Carmen me abrazaba en silencio, tan desconcertada como yo por la magnitud de la traición. «Abuela», dijo finalmente, «¿qué vamos a hacer ahora?». Miré a mi alrededor, a esta casa llena de recuerdos,
a las uvas que nadie comería, a los platos vacíos en la mesa preparada para una celebración que nunca ocurriría. «Vamos a luchar, mi niña», respondí entre lágrimas. «Tu abuelo Ramón no me dejó desprotegida. Mañana mismo iremos al banco, a la caja de seguridad. Ya es hora de usar lo que él guardó para un momento como este». Esa noche, mientras las campanas anunciaban la llegada del año nuevo y los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Cuernavaca, yo lloraba por la familia que había perdido, pero también, en medio del dolor, sentía nacer una determinación feroz. No permitiría que me arrebataran lo único que me quedaba de Ramón. No dejaría que la codicia y la traición ganaran esta batalla. Carmen se quedó a dormir conmigo, desafiando las llamadas furiosas de sus padres. «Les dije que la abuela me necesita», explicó. Y es la verdad. Mientras mi nieta dormía en la habitación de invitados, yo permanecí despierta, mirando las estrellas desde mi ventana. Una frase de Ramón vino a mi mente. «Meche, a veces las peores tormentas revelan la verdadera naturaleza de las personas, pero también revelan nuestra propia fortaleza». Tenía razón. Esta tormenta había revelado la verdadera naturaleza de mis hijos, pero también estaba revelando una fortaleza en mí que no sabía que poseía, una fortaleza que necesitaría en los días venideros, porque la guerra apenas comenzaba. El primer día del nuevo año amaneció con un silencio inusual en mi casa. Ningún mensaje, ninguna llamada de mis hijos o yernos. Era como si de repente hubiera dejado de existir para ellos, o quizás estaban reagrupándose, planeando su siguiente movimiento. Carmen se había quedado a dormir, desafiando las órdenes de sus padres. Durante el desayuno, la observé preparar tostadas con la misma determinación que mostraba Ramón cuando enfrentaba un problema difícil. «Abuela», dijo mientras servía el café, «tengo la llave y la contraseña. Deberíamos ir al banco hoy mismo». Asentí. «Tienes razón. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que intenten algo más». Después de desayunar, nos vestimos con cuidado, como quien se prepara para una batalla importante. Yo elegí un vestido azul marino que Ramón siempre había amado y un chal que él me regaló en nuestro último aniversario. Carmen se puso un conjunto que la hacía parecer mayor de sus 15 años. El taxi nos dejó frente al Banco Nacional en el centro de Cuernavaca. El edificio imponente, con sus columnas de mármol y puertas de cristal, parecía un templo de secretos bien guardados. Sentí un escalofrío al entrar, consciente de que lo que encontráramos en esa caja de seguridad podría cambiarlo todo. En la recepción, una joven nos atendió con eficiente cortesía. «Buenos días. Quisiera acceder a mi caja de seguridad», expliqué, presentando mi identificación. Tras verificar mis datos en el sistema, la empleada asintió. «Por supuesto, señora Vidal. Acompáñeme, por favor». Descendimos en ascensor hasta el sótano donde se encontraba la bóveda. El aire era frío y seco, con ese olor particular de los lugares raramente visitados. La empleada nos guió por un pasillo hasta una sala con paredes metálicas cubiertas de pequeñas puertas numeradas. «Caja 473», anunció, deteniéndose frente a una de ellas. «Necesito su llave, por favor». Carmen me entregó la pequeña llave dorada que había guardado todo este tiempo. Mis manos temblaban ligeramente mientras la insertaba en la cerradura. «Ahora, el código de seguridad», indicó la empleada, señalando un teclado digital junto a la puerta. Carmen se inclinó y susurró en mi oído. 24-07-59-68. La fecha de nacimiento de Ramón y el año en que nos conocimos. Introduje los números y un suave clic indicó que la caja estaba abierta. La empleada extrajo un cofre metálico rectangular y nos condujo a una pequeña sala privada. «Tómese el tiempo que necesite», dijo antes de retirarse. «Pulse el botón cuando termine». Cuando quedamos solas, Carmen y yo nos miramos. El momento había llegado. «¿Estás lista?», preguntó mi nieta. Asentí y levanté la tapa del cofre. Dentro, perfectamente organizados, había varios sobres, una pequeña caja de terciopelo, un USB y un cuaderno encuadernado en cuero. Tomé primero el cuaderno. En la primera página, con la inconfundible letra de Ramón, estaba escrito: «Para mi amada Mercedes, cuando llegue el momento de defender lo nuestro». Las lágrimas nublaron mi vista mientras comenzaba a leer. «Mi querida Meche, si estás leyendo esto, es porque has descubierto que nuestros propios hijos o sus cónyuges están intentando arrebatarte lo que construimos juntos. No me sorprende, tristemente. Durante años he observado cómo el materialismo y la codicia han ido transformando a nuestra familia.
He visto especialmente en Alejandro y en Gustavo una ambición desmedida que me preocupaba profundamente. Por eso, sin que nadie lo supiera, tomé medidas para protegerte. En esta caja encontrarás las armas que necesitas para defenderte. Úsalas sabiamente, con la misma fuerza y dignidad con que has vivido toda tu vida. Todo lo que hice fue por amor a ti, para que nunca quedaras a merced de quienes valoran más las posesiones que el cariño. Te amo eternamente, Ramón. Carmen apretó mi mano mientras yo secaba mis lágrimas. El abuelo era muy sabio, murmuró. Siempre lo fue, respondí. Veamos qué nos dejó. El primer sobre contenía documentos legales. Lo abrí con cuidado y descubrí, asombrada, un testamento que desconocía, firmado por Ramón apenas un mes antes de su muerte. En él, establecía un fideicomiso para proteger nuestra casa y propiedades. Según el documento, yo tenía el usufructo vitalicio de todos los bienes, pero la propiedad había sido transferida a una fundación benéfica que se activaría tras mi muerte. Nuestros hijos no heredarían nada. Una cláusula específica me dejó sin aliento. Si se demuestra cualquier intento de manipulación, coerción o maltrato hacia mi esposa Mercedes por parte de nuestros hijos o sus cónyuges, con el fin de obtener control sobre nuestros bienes, dichas personas quedarán automáticamente excluidas de recibir cualquier beneficio presente o futuro de nuestro patrimonio. El segundo sobre contenía copias certificadas de todas nuestras escrituras y títulos de propiedad originales. Los documentos que mis hijos habían manipulado eran copias o falsificaciones. El tercer sobre me dejó atónita. Informes detallados de un detective privado que Ramón había contratado en secreto durante sus últimos meses de vida. El detective había seguido a Alejandro y Gustavo, documentando reuniones sospechosas con abogados especializados en herencias, conversaciones sobre el valor de nuestras propiedades, e incluso intentos preliminares de contactar a médicos que pudieran proporcionar diagnósticos convenientes. No puedo creer que el abuelo hiciera todo esto, murmuró Carmen, leyendo por encima de mi hombro. Tu abuelo siempre fue muy perspicaz para juzgar a las personas, respondí. Vio lo que yo me negaba a ver. El USB contenía grabaciones de conversaciones. Según una nota adjunta, Ramón había instalado discretamente dispositivos de grabación en nuestro despacho, después de notar que Alejandro y Gustavo lo usaban cuando nos visitaban. Las grabaciones databan de sus últimos meses de vida y revelaban conversaciones explícitas sobre planes para facilitar la transferencia de bienes tan pronto como Ramón falleciera. Finalmente, la pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, encontré las llaves originales de nuestra casa y una nota. Nunca entregues estas llaves, Meche. Cambia las cerraduras si es necesario, pero no permitas que te saquen de nuestro hogar. Todo el contenido de la caja de seguridad apuntaba a una conclusión ineludible. Ramón había previsto exactamente lo que ocurriría tras su muerte y había preparado meticulosamente mi defensa. El abuelo lo sabía todo, dijo Carmen con admiración y tristeza. No todo, respondí. No sabía que tú estarías de mi lado. Esa es la única luz en medio de esta oscuridad. Guardamos cuidadosamente todos los documentos en mi bolso. Antes de salir, tomé el cuaderno de Ramón y lo abrí en la última página. Allí encontré un mensaje final. Recuerda, Meche, la verdadera riqueza nunca ha estado en los ladrillos de nuestra casa, ni en los papeles de nuestras propiedades. Ha estado en el amor que construimos, en la dignidad con que vivimos, en los valores que intentamos transmitir. Lucha por lo que es tuyo, no por avaricia, sino por justicia. Y cuando todo esto termine, encuentra paz en saber que hiciste lo correcto. PD. Contacta a Javier Solórzano. Él tiene instrucciones específicas y es el único en quien puedes confiar plenamente. Al salir del banco, el sol de enero brillaba con intensidad. Respiré profundamente, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la mujer vulnerable y traicionada de ayer. Era una mujer armada con la verdad y protegida por el amor de un hombre que, incluso después de la muerte, seguía cuidando de mí. ¿Qué haremos ahora, abuela?, preguntó Carmen mientras caminábamos por la acera. Ahora, respondí con una determinación que no había sentido en años. Vamos a ver a Javier Solórzano. Y después, cambiaremos las cerraduras de la casa. Esa misma tarde, sentada en el despacho de Javier con todos los documentos desplegados sobre su escritorio, comprendí la magnitud de lo que Ramón había hecho por mí.
No solo había protegido legalmente nuestro patrimonio, sino que había recopilado pruebas suficientes para emprender acciones legales contra quienes intentaran despojarme. Tu esposo era un hombre extraordinario, Mercedes, comentó Javier mientras revisaba los documentos. Este fideicomiso es impenetrable. Ningún juez lo anulará. ¿Qué pasará con los documentos que falsificaron?, pregunté. Son nulos. Las escrituras originales están a salvo en este fideicomiso. En cuanto a las falsificaciones, Javier se acomodó las gafas, adoptando una expresión severa. Eso es un delito penal. Falsificación de documentos, fraude, intento de estafa. Podrían enfrentar cargos muy serios. No quiero que mis hijos vayan a la cárcel, dije con tristeza. A pesar de todo, siguen siendo mis hijos. Entiendo. Javier asintió. Pero necesitamos establecer límites claros. Te propongo lo siguiente. Presentaremos una demanda civil para anular cualquier documento falsificado y restablecer plenamente tus derechos. Usaremos la amenaza de una denuncia penal como elemento de negociación, pero no la presentaremos a menos que sea absolutamente necesario. Me parece justo. Acepté. También solicitaremos medidas de protección, continuó Javier. Una orden judicial que les prohíba acercarse a ti o a tu propiedad sin tu consentimiento explícito, al menos hasta que todo este asunto legal se resuelva. Carmen, que había permanecido en silencio durante la conversación, finalmente habló. ¿Y qué pasará conmigo? Mis padres no me dejarán ver a mi abuela si saben que la estoy ayudando. Javier la miró con compasión. Legalmente eres menor de edad, Carmen. Tus padres tienen autoridad sobre ti, pero... reflexionó un momento. Podríamos solicitar al juez un régimen de visitas especial, considerando el vínculo afectivo y el hecho de que no hay razón legal para impedirlo. ¿Funcionará?, preguntó ella con preocupación. No puedo garantizarlo, pero lo intentaremos, respondió Javier honestamente. Al salir del despacho, con un plan de acción claro y los documentos originales a salvo, sentí que respiraba más libremente. El cerrajero nos esperaba en mi casa para cambiar todas las cerraduras, tal como Ramón había sugerido. Esa noche, sentada en el porche bajo las estrellas, con la casa recién asegurada y Carmen a mi lado, experimenté una extraña mezcla de dolor y liberación. Dolor por la traición de quienes más amaba. Liberación por haber recuperado el control sobre mi vida y mi destino. «Abuela», dijo Carmen mientras compartíamos un té de hierbas, «tengo miedo de volver a casa mañana. Papá estará furioso». «Lo sé, mi cielo», la abracé, «pero recuerda que ahora tenemos algo que ellos no esperaban, la verdad documentada. Ya no pueden fingir que estoy confundida o senil. ¿Crees que algún día volveremos a ser una familia?». La pregunta me atravesó el corazón como una daga. «No lo sé, Carmen. Algunas heridas son demasiado profundas. Pero sí sé que tú y yo siempre tendremos este vínculo especial, pase lo que pase». Cuando finalmente se fue a dormir, permanecí un rato más bajo el limonero que guardaba las cenizas de Ramón. La noche era clara, con una luna brillante que iluminaba el jardín. «Gracias», susurré al aire nocturno. «Gracias por protegerme incluso después de tu partida. Gracias por prever lo que yo no quise ver. No te defraudaré». Una suave brisa movió las ramas del limonero, como si Ramón me estuviera respondiendo a su manera. Y quizás lo hacía, porque en ese momento, bajo la luz plateada de la luna, sentí que ya no estaba sola en esta batalla. Tenía a Carmen, tenía a Javier, tenía la verdad, y sobre todo, tenía la certeza de que había despertado de un largo sueño de confianza ciega. Ya no era la madre abnegada que ponía las necesidades de todos por encima de las suyas. Era una mujer que defendería lo que le pertenecía, con la misma fuerza con que había defendido a sus hijos toda la vida. La Mercedes débil y manipulable había muerto esa noche de Año Nuevo, entre lágrimas de traición y desengaño, y de sus cenizas había nacido una nueva Mercedes, una que no se dejaría pisotear nunca más. 3 días después del enfrentamiento de Año Nuevo, el teléfono sonó a media mañana. Era Daniela, mi hija del medio, la que siempre había sido más cercana a mí antes de que Alejandro entrara en nuestras vidas. «Mamá». Su voz sonaba tensa, casi temerosa. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué, Daniela?», pregunté con calma, aunque mi corazón latía acelerado. Sobre todo lo que está pasando.
Alejandro está furioso porque cambiaste las cerraduras. Dice que no puedes hacer eso, que la casa ya no es legalmente tuya. Tu marido está equivocado, respondí. Esta casa sigue siendo mía, y los documentos que él tiene son falsificaciones. Un silencio prolongado siguió a mis palabras. Finalmente Daniela habló con voz quebrada. Mamá, te juro que yo no sabía nada de documentos falsificados. Alejandro me dijo que habías firmado voluntariamente, que estabas de acuerdo en que administráramos tus bienes dado tu estado. ¿Mi estado? Repetí. ¿Qué estado, Daniela? El doctor Solano certificó que estoy perfectamente sana, tanto física como mentalmente. Alejandro dijo que ese médico no era confiable, que estaba comprado. ¿Quién? ¿Comprado por quién? ¿Por la anciana indefensa que supuestamente está perdiendo la cabeza? ¿No te pareció extraño que de repente tu madre, que siempre ha sido lúcida y capaz, supuestamente empezara a confundirse y tomar decisiones erráticas? Otro silencio. Escuché un sollozo contenido. Mamá, estoy muy confundida, confesó finalmente. Carmen no quiere hablarme. Se encerró en su habitación cuando volvió de tu casa y solo sale para ir al baño o comer. Dice que somos unos ladrones, que tú nunca has estado enferma. Tu hija tiene razón, Daniela. He sido víctima de un plan orquestado por Alejandro y Gustavo, con la complicidad, voluntaria o no, de ustedes, mis hijos. No puedo creer que Alejandro hiciera algo así. Tengo pruebas. La interrumpí. Documentos, grabaciones, informes. Tu padre, que siempre fue más perspicaz que yo, previó todo esto y tomó medidas para protegerme. ¿Papá? Su voz reflejaba incredulidad. ¿De qué estás hablando? Ven a verme mañana, sola, y te lo mostraré. Si realmente no sabías nada de esto, si realmente te importa la verdad, ven y escucha mi lado de la historia. Después de un largo silencio, Daniela aceptó. Iré mañana a las 10. Y mamá, Carmen quiere acompañarme. Carmen siempre será bienvenida en esta casa, respondí antes de colgar. Esa misma tarde, recibí otra llamada, esta vez de Lucía. A diferencia de Daniela, su tono era combativo desde el primer momento. ¿Qué derecho tienes a cambiar las cerraduras de una casa que ya no es tuya?, espetó sin siquiera saludar. Tengo todo el derecho, Lucía. Esta casa sigue siendo legalmente mía. Tenemos documentos que prueban lo contrario. Documentos falsificados, respondí con firmeza. Y tengo pruebas de ello. Su risa forzada intentaba ocultar su nerviosismo. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas podrías tener tú? Nadie te creerá, mamá. Todos saben que has estado confundida últimamente. Entonces no tendrás inconveniente en que un juez examine esos documentos firmados por mí, ¿verdad? Tengo los originales a salvo, y un perito calígrafo determinará fácilmente que esas no son mis firmas. Lucía guardó silencio por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado, adoptando un tono más conciliador. Mamá, no queremos que esto se convierta en una batalla legal. Somos familia. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí sería que me devolvieran mis joyas robadas y que dejaran de conspirar para internarme en una residencia contra mi voluntad. Nadie ha robado nada, protestó, pero sin convicción. Y la residencia es un lugar hermoso. Estarías muy bien atendida. Lucía, la interrumpí. Antes de seguir con esta farsa, deberías saber algo. Tu padre dejó un testamento que ninguno de ustedes conoce. Un testamento que protege esta casa y todas nuestras propiedades a través de un fideicomiso. ¿Un fideicomiso? Eso es imposible. Cuando papá murió, el abogado nos leyó su testamento. Todo quedaba para ti y después para nosotros, sus hijos. Ese fue el primer testamento, sí, pero Ramón firmó otro, un mes antes de morir, cuando empezó a sospechar de las intenciones de tus cuñados. No te creo, respondió, pero su voz temblaba. No necesito que me creas. Los documentos hablan por sí mismos. Y hay algo más que deberías saber. Ese testamento incluye una cláusula que excluye automáticamente a cualquier hijo o yerno que intente manipularme o despojarme de mis bienes. El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que pensé que había colgado. Finalmente escuché su respiración entrecortada. «Estás mintiendo para asustarnos», dijo, pero sin convicción. «Daniela vendrá mañana con Carmen. Le mostraré los documentos. Si quieres venir también, eres bienvenida. Sola, sin Gustavo. ¿Por qué habría de ir sin mi esposo? Porque esto es entre mi hija y yo.
Y porque no quiero en mi casa al hombre que ha estado planificando cómo declararme incapaz para quedarse con mis propiedades. Lucía colgó sin despedirse. No me sorprendió. De mis 3 hijos, siempre había sido la más influenciable, especialmente por su marido. Esa noche, mientras preparaba la documentación que mostraría a Daniela al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Carmen. Abuela, mamá está muy alterada. Discutió fuertemente con papá. Creo que está empezando a darse cuenta de la verdad. Le respondí con un simple «Gracias por avisarme» y seguí con mi tarea. Javier me había preparado copias certificadas de todos los documentos importantes: el fideicomiso, el testamento real de Ramón, los informes del detective, las grabaciones transcritas, un expediente contundente que ningún juez podría ignorar. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, como si la naturaleza quisiera acompañar este momento de revelaciones. A las 10 en punto, el timbre sonó. Carmen y Daniela estaban en la puerta, ambas con expresiones tensas pero determinadas. «Pasen», las invité, conduciendo a ambas hasta la sala donde había dispuesto todos los documentos sobre la mesa de centro. Daniela parecía haber envejecido años en apenas unos días. Sus ojos mostraban signos de llanto y falta de sueño. Carmen, por el contrario, parecía más madura y resuelta que nunca. Antes de mostrarles esto, dije señalando los documentos, «Quiero preguntarte algo, Daniela. ¿Realmente no sabías lo que Alejandro estaba haciendo? ¿No te pareció extraño que de repente todos estuvieran tan preocupados por mi salud mental, justo cuando empezaron a interesarse por mis propiedades?» Daniela bajó la mirada. «Al principio creí en Alejandro. Dijo que te había visto confundida, que olvidabas cosas, que habías tomado decisiones financieras erráticas. Cuando Gustavo y él sugirieron la residencia, parecía una solución lógica, una forma de cuidarte. ¿Y no te preguntaste por qué nunca consultaron a un médico independiente? ¿Por qué ese tal doctor Mendoza vino cuando tuve una simple gripe y de repente dictaminó que tenía principios de demencia? Confiaba en mi marido», respondió con voz quebrada. «Nunca pensé que él...» «Mamá», intervino Carmen, «papá falsificó firmas. Lo vi hacerlo. Tiene un escáner especial en su despacho y practica firmas ajenas. Lo hace para sus negocios, según él». Daniela palideció. «¿Qué estás diciendo, Carmen?» «La verdad, papá tiene una carpeta con firmas escaneadas de diferentes personas. La abuela está allí, el tío Gustavo, varios socios». «¿Por qué nunca me dijiste esto?», preguntó Daniela horrorizada. «Porque cada vez que intento hablar mal de papá, me acusas de exagerar o de ser una adolescente dramática», respondió Carmen con amargura. «Pero es verdad, lo he visto falsificar documentos muchas veces». Daniela se cubrió el rostro con las manos, abrumada por las revelaciones. Yo, mientras tanto, extendí sobre la mesa el primer documento, el testamento real de Ramón. «Este es el verdadero testamento de tu padre», expliqué. «Lo firmó un mes antes de morir, ante notario, con 2 testigos independientes. En él, establece un fideicomiso irrevocable que protege nuestra casa y propiedades. Yo tengo el usufructo vitalicio, pero la titularidad está en la fundación que Ramón creó. Después de mi muerte, todos los bienes serán donados a un programa de becas para niños de Cuernavaca». «¿Qué? ¿Nada para nosotros?». Daniela parecía atónita. «Tu padre tenía sus razones», respondí. «Lee la carta que dejó». Le entregué la carta que Ramón había escrito, explicando sus motivaciones. En ella, expresaba su preocupación por la creciente codicia que observaba en la familia, especialmente en Alejandro y Gustavo. Mencionaba conversaciones que había escuchado, planes que se tramaban incluso antes de su muerte. «No puedo creerlo», murmuró Daniela al terminar de leer. «Papá sabía lo que iba a pasar. No solo lo sabía, se preparó para ello», respondí, mostrándole los informes del detective y las grabaciones. Durante las 2 horas siguientes, revisamos juntas toda la documentación. Las pruebas eran abrumadoras. Alejandro y Gustavo habían estado planificando cómo apoderarse de mis propiedades desde antes de la muerte de Ramón. Habían falsificado documentos, manipulado a mis hijos, construido una falsa narrativa sobre mi salud mental, todo para despojarme de lo que legítimamente me pertenecía. Cuando terminamos de revisar el último documento, Daniela estaba llorando abiertamente. «Lo siento tanto, mamá», sollozó. «Te fallé. Dejé que Alejandro me manipulara,
que nos manipulara a todos. La abracé por primera vez en mucho tiempo. A pesar del dolor de la traición, seguía siendo mi hija. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó entre lágrimas. Depende de ustedes, respondí con honestidad. Javier está preparado para presentar una demanda civil y posiblemente penal contra Alejandro y Gustavo. Pero si ustedes, mis hijos, reconocen la verdad y se distancian de este plan, podríamos buscar una solución menos drástica. No puedo volver con Alejandro después de esto, declaró Daniela, secándose las lágrimas. No puedo vivir con alguien capaz de hacer algo así a mi propia madre. Carmen tomó su mano. Papá no es la persona que creíamos, mamá. Nunca lo ha sido. Mientras madre e hija procesaban esta dolorosa verdad, el timbre sonó nuevamente. Para mi sorpresa, era Lucía quien estaba en la puerta, sola, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Perdóname, mamá», dijo apenas la vi, arrojándose a mis brazos como cuando era niña. «Perdóname por dudar de ti, por dejar que Gustavo me convenciera de esas mentiras terribles». La hice pasar y se unió a nosotras en la sala, donde también revisó los documentos con creciente horror. «Mis joyas», murmuró cuando llegamos a ese punto. Gustavo me convenció de tomarlas. Dijo que ya no las usabas, que las tenías abandonadas, que era mejor que las tuviera yo antes de que decidieras venderlas a desconocidos. «¿Dónde están ahora?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Gustavo las vendió, confesó con vergüenza. Dijo que necesitábamos el dinero para la ampliación de su oficina. Me prometió comprarme unas nuevas después. Esta revelación, aunque dolorosa, no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue ver a mis dos hijas allí, enfrentando la verdad, reconociendo su participación en esta traición, buscando mi perdón. «¿Y Daniel?», pregunté. «¿Sabe que están aquí?». «Lo llamé anoche», respondió Daniela. «Le conté mis sospechas. Dijo que necesitaba pensar, que hablaría con Teresa. Alejandro le ofreció dinero», añadió Carmen. «Un préstamo muy conveniente para su nueva casa, condicionado a que apoyara lo de la residencia». Esta revelación me dolió especialmente. Daniel, mi primogénito, siempre había sido el más cercano a Ramón. Que hubiera aceptado un soborno para traicionarme era quizás la herida más profunda. Mientras compartíamos un café en un silencio cargado de emociones contradictorias, el teléfono sonó. Era Javier Solórzano. «Mercedes», su voz sonaba urgente. «Acabo de recibir una notificación. Alejandro y Gustavo han presentado una demanda para declararte incapaz. Alegan que tus hijos están preocupados por tu salud mental y solicitan tu ingreso inmediato en una residencia mientras se realiza una evaluación psiquiátrica». Mi sangre se heló. ¿Pueden hacer eso? ¿Después de todo lo que hemos descubierto? «No tendrán éxito», me aseguró Javier. «Tenemos todas las pruebas para contrarrestar su demanda, pero debes saber que esto es serio. Están jugando su última carta y lo están haciendo a la desesperada». Cuando colgué, enfrenté las miradas angustiadas de mis hijas y mi nieta. «Alejandro y Gustavo han presentado una demanda para declararme incapaz», les informé. «Usan vuestros nombres, como si todos mis hijos estuvieran preocupados por mí». Daniela se puso de pie, con una determinación que nunca había visto en ella. «Esto se acabó. No permitiré que mi nombre sea usado para lastimarte, mamá. Voy a llamar a nuestro abogado y presentaré una declaración desmintiendo todo lo que Alejandro ha dicho». «Yo también», se sumó Lucía. «Y voy a recuperar tus joyas, mamá. Gustavo debe tener registros de dónde las vendió. Haré lo que sea necesario para recuperarlas». Las miré con una mezcla de gratitud y cautela. «¿Están seguras? Esto podría significar el fin de sus matrimonios». Ambas asintieron, con una certeza que no dejaba lugar a dudas. «Algunos precios valen la pena pagarse», respondió Daniela. «La verdad y la justicia no tienen precio», añadió Lucía, repitiendo una frase que Ramón solía decir. En ese momento, mientras observaba a mis hijas tomar por fin el camino correcto, sentí que un peso se liberaba de mis hombros. La traición seguía doliendo, pero ahora había esperanza de sanación, de justicia, de redención. El poder oculto que Ramón había dejado para mí no residía solo en los documentos legales o en las pruebas recopiladas. Residía también en la verdad, en la capacidad de esa verdad para sacudir conciencias.
para despertar el amor filial que parecía dormido bajo capas de codicia y manipulación. Porque a veces, el secreto más poderoso no es el que permanece oculto, sino el que sale a la luz en el momento preciso, cambiándolo todo. Las siguientes 48 horas fueron una vorágine de actividad. Javier Solórzano, con la eficiencia de un general planeando una batalla decisiva, puso en marcha nuestra estrategia legal. Lo primero fue presentar ante el juzgado familiar un recurso de oposición a la demanda de incapacitación, adjuntando el informe completo del doctor Solano y solicitando una evaluación psiquiátrica independiente, que debería realizarse en presencia de peritos designados por ambas partes. No tengo nada que esconder, le dije a Javier mientras firmaba los documentos. Que me examinen todos los especialistas que quieran. Lo segundo fue la preparación de una contrademanda por falsificación de documentos, apropiación indebida y tentativa de estafa. Esta, según Javier, sería nuestra arma más poderosa, pero también la más delicada. Si presentamos esta demanda, no habrá vuelta atrás, me advirtió. Alejandro y Gustavo podrían enfrentar consecuencias penales. ¿Tenemos suficientes pruebas?, pregunté, consciente de la gravedad del asunto. Más que suficientes. Las grabaciones, los informes del detective, los documentos falsificados, el testimonio de Carmen sobre el escáner y las prácticas de firmas. Cualquier juez lo vería como un caso sólido. ¿Y mis hijos? ¿Podrían verse afectados legalmente? Javier reflexionó un momento. Daniela y Lucía, si realmente no conocían la falsificación y ahora están cooperando, probablemente no. Daniel dependerá de su nivel de participación consciente. La mención de Daniel me provocó un nudo en la garganta. Aún no había dado señales de vida. No había respondido a las llamadas de sus hermanas. Se mantenía en un silencio que pesaba sobre mí como una losa. Mientras tanto, Daniela y Lucía habían tomado decisiones radicales. Daniela había recogido algunas pertenencias y se había trasladado con Carmen a un departamento que teníamos como inversión en el centro de Cuernavaca. Lucía había confrontado a Gustavo sobre las joyas, confirmando que las había vendido a un comerciante de antigüedades de Ciudad de México. Ahora estaba alojada temporalmente en casa de una amiga con sus 3 hijos. Es como si toda nuestra vida hubiera sido una mentira, me confesó Lucía durante una visita. Gustavo siempre aparentaba ser un hombre de negocios exitoso, pero ahora descubro que estábamos llenos de deudas. Vendió tus joyas para pagar a prestamistas. El tercer frente de nuestra estrategia fue el mediático. Javier sugirió mantener un perfil bajo, pero estar preparados para cuando la noticia inevitablemente se filtrara a la prensa local. Un caso así, con propiedades valiosas, falsificaciones y conflictos familiares, atraerá atención mediática, explicó. Debemos controlar la narrativa. Para ello, preparamos un comunicado escueto pero contundente, que solo se distribuiría si Alejandro o Gustavo intentaban utilizar los medios a su favor. El cuarto paso fue el más difícil para mí, la protección física y legal de mi hogar. Siguiendo el consejo de Javier, contraté a un servicio de seguridad privada para vigilar la casa, especialmente por las noches. También instalamos cámaras de seguridad en puntos estratégicos. No creo que lleguen a ese extremo. Protesté cuando Javier insistió en estas medidas. Mercedes, hombres desesperados son capaces de cualquier cosa. Han invertido mucho en este plan y ahora ven cómo se desmorona. No podemos arriesgarnos. Finalmente, notificamos oficialmente al banco y a todas las instituciones financieras donde teníamos cuentas o inversiones sobre el intento de fraude, bloqueando cualquier transacción que no fuera autorizada personalmente por mí, con verificación biométrica. El viernes por la tarde, 4 días después de la visita de mis hijas, recibí la llamada que tanto había esperado y temido a la vez. «Mamá, soy Daniel». Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. El nudo en mi garganta creció. «Daniel, hijo, ¿cómo estás?» «No muy bien, para ser honesto. Teresa y yo hemos tenido discusiones terribles estos días. Ella insiste en que Alejandro solo quería ayudar, que el préstamo para nuestra casa no tenía condiciones ocultas. ¿Y tú qué piensas?», pregunté con cautela. Un largo silencio siguió a mi pregunta. Finalmente, Daniel suspiró pesadamente. «Creo que he sido un idiota, mamá. Un idiota cegado por el dinero fácil y las promesas de Alejandro». Daniela me mostró los documentos, las pruebas, la carta de papá.
No puedo creer que haya estado a punto de permitir que te declararan incapaz solo para que pudiéramos comprar una casa más grande. Las lágrimas que había contenido durante toda la semana finalmente fluyeron libremente. Mi hijo, mi Daniel, el que había cargado en brazos cuando apenas pesaba 2 kilos, el que había acompañado a su primer día de escuela, el que había defendido siempre con la fiereza de una leona, reconocía su error. «Todos cometemos errores, hijo», logré decir entre sollozos. «Este es imperdonable», respondió con voz quebrada. «Te fallé a ti y fallé a papá. Él siempre desconfió de Alejandro. Me lo advirtió varias veces, pero yo pensaba que eran celos o prejuicios. Tu padre siempre fue mejor juez de carácter que yo», admití. Veía lo que yo me negaba a ver. «Mamá, necesito verte. Necesito pedirte perdón en persona. Y necesito saber qué puedo hacer para reparar el daño que he causado». Acordamos que vendría a cenar esa misma noche. Después de colgar, llamé inmediatamente a Javier para informarle. «Es una buena señal», opinó el abogado. «Con tus 3 hijos respaldándote, la demanda de Alejandro y Gustavo pierde gran parte de su fuerza. Pero mantente alerta, Mercedes. Esta es precisamente la fase en que podrían volverse más peligrosos». La advertencia de Javier resultó ser profética. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena para Daniel, el timbre sonó insistentemente. Al mirar por la ventana, vi a Alejandro en la puerta, acompañado por 2 hombres de aspecto oficial. No abrí. En su lugar, llamé a Javier. «No abras bajo ninguna circunstancia», me ordenó. «Si tienen algún documento oficial, deberían notificarte a través de los canales apropiados. Esto huele a intimidación. Voy para allá inmediatamente». Durante 20 minutos, Alejandro continuó tocando el timbre y golpeando la puerta, alternando entre súplicas falsamente conciliadoras y amenazas apenas veladas. «Mercedes, solo queremos hablar. No puedes encerrarte así. No es saludable». Y luego, «Sabes que al final ganaremos. Tenemos médicos que confirmarán que no estás en tus cabales. Será mejor para todos si cooperas ahora». Finalmente, llegó Javier acompañado por un oficial de policía. Desde la ventana del 2º piso, vi cómo confrontaba a Alejandro. «Mi cliente no desea hablar con usted», le informó con frialdad profesional. «Cualquier comunicación debe realizarse a través de sus representantes legales. Y estos señores», señaló a los acompañantes de Alejandro, «¿tienen alguna identificación oficial? ¿Alguna orden judicial?». Los hombres, que Alejandro había presentado como evaluadores médicos, resultaron ser empleados de la residencia Santa Marta, sin ninguna autoridad legal para examinarme o internarme. «Esto podría considerarse acoso e intimidación», advirtió el oficial de policía. «Le sugiero que se retire, señor, o tendré que reportar este incidente». Alejandro, humillado y furioso, se marchó lanzando una última amenaza. «Esto no ha terminado, Mercedes. De una forma u otra, terminarás en esa residencia». Cuando finalmente pude abrir la puerta para recibir a Javier, mis piernas temblaban tanto que casi no podía mantenerme en pie. «¿Ves por qué insistí en las medidas de seguridad?», dijo mientras me ayudaba a sentarme en la sala. «Estos hombres están desesperados, Mercedes. Han perdido el control de la situación y están improvisando. ¿Pueden realmente conseguir médicos que falsifiquen diagnósticos?», pregunté, aún temblando. «Pueden intentarlo, pero no les servirá de mucho. Tenemos el informe del doctor Solano, que es jefe de neurología en un hospital público. Además, ahora el juez estará al tanto de estos intentos de intimidación, lo que solo perjudicará su caso». Esa noche, Daniel llegó para la cena, acompañado inesperadamente por Daniela, Lucía y Carmen, mis 3 hijos y mi nieta, reunidos en mi casa por primera vez desde la confrontación de Año Nuevo. Les conté lo sucedido con Alejandro esa tarde. Sus reacciones fueron de indignación y vergüenza. «No puedo creer que estuve casada con ese hombre durante 10 años», murmuró Daniela. «¿Cómo pude estar tan ciega?». «Todos lo estuvimos», respondió Daniel. «Nos dejamos deslumbrar por su aparente éxito, por su confianza, por las oportunidades que parecía ofrecernos». «Mamá», intervino Lucía, «hemos estado hablando los 3. Queremos presentar una declaración conjunta ante el juez, desmintiendo categóricamente las acusaciones sobre tu estado mental y retirando cualquier apoyo a la demanda de Alejandro y Gustavo. También queremos denunciar la falsificación de documentos», añadió Daniel. «Yo personalmente vi a Alejandro practicar tu firma varias veces, aunque entonces no entendí la gravedad de lo que estaba haciendo. Les agradecí con lágrimas en los ojos,
Pero también les advertí sobre las consecuencias. Esto significará un escándalo público. Sus matrimonios terminarán de la peor manera. ¿Están preparados para eso? Mis 3 hijos intercambiaron miradas de determinación. «Ya no hay marcha atrás, mamá», respondió Daniel. «Además, ¿qué clase de matrimonio es uno basado en el engaño y la traición? ¿Qué ejemplo estaríamos dando a nuestros hijos?» Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Abuela, papá vino a buscarnos al departamento. Estaba furioso. Gritaba cosas horribles sobre ti y sobre mamá. Dijo que nos arruinaría a todos, que tenía contactos poderosos. Da miedo verlo así». Abracé a mi nieta, sintiendo su miedo como si fuera el mío propio. «No tengas miedo, mi niña. La verdad es nuestra mejor protección». Después de la cena, mientras mis hijos lavaban los platos insistiendo en que me sentara a descansar, recibí otra llamada de Javier. «Mercedes, el juez ha programado una audiencia preliminar para el lunes. Quiere escuchar a ambas partes antes de decidir sobre la demanda de incapacitación y nuestras contrademandas». ¿Tan pronto? Es inusual, sí. Pero en este caso, considerando las acusaciones de ambos lados, el juez quiere evaluar personalmente la situación. Esto es bueno para nosotros. Cuando te vea y hable contigo, cualquier duda sobre tu capacidad mental se disipará instantáneamente. Cuando les comuniqué la noticia a mis hijos, todos se ofrecieron a acompañarme. «Estaremos a tu lado, mamá», prometió Daniela. «No volveremos a fallarte». Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en el porche contemplando las estrellas. La batalla legal apenas comenzaba, pero ya había ganado algo infinitamente más valioso: la lealtad renovada de mis hijos, la verdad revelada, la dignidad recuperada. «Tenías razón, Ramón», susurré al cielo estrellado. «Las peores tormentas revelan la verdadera naturaleza de las personas, pero también nuestra propia fortaleza». Y mientras el viento mecía suavemente las ramas del limonero, sentí que, de alguna manera misteriosa, Ramón me respondía: «Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, Meche, y nunca estuviste sola». El lunes amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta, como si la naturaleza misma quisiera reflejar la tensión del día que teníamos por delante. Me vestí con especial cuidado, un traje sastre azul marino que Ramón siempre había elogiado, el reloj de oro que me regaló en nuestro 30º aniversario, y un broche de plata en forma de limonero que había pertenecido a mi madre. Quería presentarme ante el juez como lo que era, una mujer de 65 años en pleno control de sus facultades, con la dignidad intacta a pesar de las traiciones sufridas. Javier pasó a recogerme a las 9. En el camino al juzgado, me preparó para lo que vendría. «El juez Mendoza es conocido por su imparcialidad y perspicacia», explicó. «No se deja impresionar fácilmente por argumentos emotivos o documentación abundante. Observa, escucha, evalúa personalmente. ¿Eso es bueno para nosotros? Excelente. En cuanto te vea y hable contigo, cualquier duda sobre tu capacidad mental quedará disipada. Pero debes estar preparada para preguntas directas, posiblemente incómodas». «Estoy lista», afirmé, aunque mi estómago se retorcía de nervios. Al llegar al Palacio de Justicia de Cuernavaca, mis 3 hijos ya nos esperaban en la entrada. Daniel había venido solo, sin Teresa. Daniela con Carmen, y Lucía con su hermano mayor para apoyarse mutuamente. Nos abrazamos brevemente antes de entrar. En el pasillo frente a la sala de audiencias, nos encontramos cara a cara con Alejandro y Gustavo. Ambos vestían trajes impecables y estaban acompañados por 2 abogados de aspecto agresivo y un hombre mayor con maletín médico, que supuse sería su especialista. Alejandro me miró con una mezcla de desprecio y falsa preocupación. «Mercedes, aún estás a tiempo de reconsiderar. Podemos llegar a un acuerdo amistoso por el bien de la familia». «Ya no hay familia que proteger, Alejandro», respondí con calma. «Tú mismo la destruiste con tu codicia». Gustavo se acercó a Lucía, intentando un tono conciliador. «Cariño, esto es una locura. Tu madre te está manipulando, ¿no te das cuenta? Vuelve a casa, hablemos». «¿Para que me sigas mintiendo?», respondió Lucía con una firmeza que me sorprendió. «¿Para que sigas vendiendo las joyas de mi madre a mis espaldas? No, gracias». La tensión era palpable cuando las puertas de la sala se abrieron y el secretario del juzgado nos llamó a entrar. La audiencia comenzó con las formalidades de rigor. El juez Mendoza, un hombre de unos 60 años con expresión severa pero justa,
Revisó los documentos presentados por ambas partes antes de dirigirse a los presentes. Esta es una audiencia preliminar para evaluar dos asuntos interconectados, explicó. Primero, la demanda de declaración de incapacidad presentada por los señores Alejandro Fuentes y Gustavo Méndez contra la señora Mercedes Vidal. Segundo, la contrademanda por falsificación de documentos, apropiación indebida y tentativa de estafa presentada por la señora Vidal contra los mencionados señores. El abogado de Alejandro y Gustavo habló primero, presentando su caso con una retórica alarmista. Su señoría, la señora Mercedes Vidal, de 65 años, ha mostrado signos preocupantes de deterioro cognitivo en los últimos meses. Olvidos significativos, confusiones, paranoia, decisiones financieras erráticas. Sus hijos, representados aquí por mis clientes, están profundamente preocupados por su bienestar y seguridad. Presentó entonces un informe médico firmado por el doctor Mendoza, cuyo apellido coincidía curiosamente con el del juez, detalle que no pasó desapercibido para nadie, que diagnosticaba principios de demencia senil con episodios paranoides. Solicitamos respetuosamente que la señora Vidal sea evaluada comprehensivamente por especialistas independientes y, mientras tanto, sea ingresada en una residencia adecuada para su protección. Cuando terminó, el juez me miró directamente. Señora Vidal, ¿cómo responde a estas acusaciones sobre su estado mental? Me levanté con la espalda recta, sosteniendo su mirada con seguridad. Su señoría, estoy perfectamente sana, tanto física como mentalmente. El informe presentado por la contraparte fue emitido por un médico que me vio apenas 5 minutos durante un episodio de gripe. Nunca realizó ninguna evaluación neurológica o psiquiátrica. En cambio, extendí los documentos que Javier me pasó. Aquí está el informe completo del doctor Solano, jefe de neurología del Hospital General de Cuernavaca, quien me sometió a una batería completa de exámenes cognitivos. Sus conclusiones son claras. No presento ningún signo de deterioro mental. El juez revisó cuidadosamente ambos informes, con expresión impenetrable. Luego me miró nuevamente. Señora Vidal, ¿cuándo fue la última vez que vio a un médico antes de estas evaluaciones en disputa? Hace 3 meses, para mi chequeo anual. El doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hace 20 años, me encontró en excelente estado de salud para mi edad. Sus informes también están incluidos en la documentación presentada. El juez asintió y se dirigió entonces a mis hijos, sentados juntos en la sala. Tengo entendido que la demanda se presentó argumentando que los hijos de la señora Vidal estaban preocupados por su salud. ¿Es esto correcto? Daniel se puso de pie. Su señoría, debo aclarar que nunca autoricé el uso de mi nombre en esa demanda. Mis hermanas tampoco. Es cierto que inicialmente nos dejamos influenciar por las preocupaciones expresadas por nuestros cuñados, pero ahora comprendemos que fueron manipuladas o directamente fabricadas. ¿Está diciendo que los demandantes falsificaron su consentimiento?, preguntó el juez con expresión grave. Así es, su señoría, y no es la única falsificación que han cometido. Fue entonces cuando Javier presentó el núcleo de nuestra contrademanda. Los documentos falsificados, las transferencias de propiedades con firmas que no eran mías, los poderes notariales manipulados. Uno tras otro, los exhibió ante el juez, junto con análisis caligráficos preliminares que demostraban la falsificación. El rostro de Alejandro se transformaba gradualmente del falso interés a la tensión evidente, y finalmente a una palidez enfermiza cuando Javier reprodujo las grabaciones que Ramón había dejado. La voz de Alejandro sonó clara en la sala. El notario confirmó que todo está listo. Después de Año Nuevo, la residencia Santa Marta tiene un lugar reservado. Y la de Gustavo respondiendo: ¿y si se resiste? El médico ya firmó la evaluación preliminar. Principios de demencia senil, suficiente para un ingreso involuntario si es necesario. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó con su mazo, demandando silencio, pero el daño ya estaba hecho. La grabación había expuesto el plan en toda su crudeza. Alejandro se levantó furioso. Esa grabación es ilegal. Fue obtenida sin mi consentimiento. Fue obtenida por el difunto esposo de mi cliente en su propia propiedad, respondió Javier con calma. La jurisprudencia establece claramente que es admisible como prueba en estas circunstancias. El juez, cuya expresión se había endurecido visiblemente, se dirigió entonces a Gustavo y Alejandro. Señores, estas acusaciones son extremadamente graves.
falsificación de documentos, uso fraudulento de poderes notariales, intento de internamiento involuntario basado en diagnósticos médicos cuestionables. ¿Cómo responden? El abogado de ambos intentó una defensa desesperada. Su señoría, mis clientes actuaron movidos únicamente por la preocupación genuina por su suegra. Quizás fueron excesivamente celosos en su deseo de protegerla, pero ¿protegerla despojándola de sus propiedades?, interrumpió el juez. ¿Falsificando su firma? ¿Planeando internarla contra su voluntad? Tengo serias dudas sobre esa interpretación, licenciado. Fue entonces cuando Carmen, que hasta ese momento había permanecido callada junto a su madre, pidió permiso para hablar. El juez, algo sorprendido por la petición de una adolescente, asintió con curiosidad. Su señoría, mi nombre es Carmen Fuentes. Tengo 15 años y soy nieta de la señora Mercedes Vidal. Quiero testificar que he visto personalmente a mi padre, Alejandro Fuentes, falsificar firmas en su despacho. Tiene un escáner especial y practica imitando firmas ajenas. Lo he visto hacerlo con la firma de mi abuela repetidas veces. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Alejandro miró a su hija con una mezcla de incredulidad y furia. «Estás mintiendo. Tu madre te ha manipulado para que digas estas cosas». «Tengo fotos», respondió Carmen con sorprendente serenidad. «Las tomé con mi teléfono hace meses, cuando empecé a sospechar que algo extraño ocurría. Están incluidas en la documentación presentada por el licenciado Solórzano». El juez revisó las fotografías mencionadas, que mostraban claramente a Alejandro en su despacho, practicando mi firma en varios documentos. Su expresión se volvió aún más severa. «Señor Fuentes, esto va más allá de una simple disputa familiar. Estamos hablando de posibles delitos penales». Alejandro, acorralado, mostró finalmente su verdadera naturaleza. Abandonando toda pretensión de preocupación, estalló en acusaciones contra mí. «Esa vieja manipuladora ha montado todo esto. Se ha inventado esta conspiración para volvernos a todos en contra. Es exactamente lo que hacen los dementes, crear historias paranoides». El juez lo silenció inmediatamente. «Contrólese, señor Fuentes, o lo haré desalojar de la sala». La audiencia continuó con el testimonio de mis hijos, quienes confirmaron cómo habían sido gradualmente manipulados para creer que yo estaba perdiendo facultades mentales. Lucía confesó entre lágrimas cómo Gustavo la había convencido para tomar mis joyas, con la promesa de que era por mi propio bien. Finalmente, el juez solicitó hablar conmigo a solas en su despacho. Durante casi una hora, conversamos sobre mi vida, mis recuerdos, mis planes, mis preocupaciones. Me hizo preguntas específicas sobre fechas, lugares, personas. Realizó pequeñas pruebas de memoria y razonamiento. Todo el tiempo, observé cómo evaluaba no solo mis respuestas, sino mi comportamiento, mi coherencia, mi estabilidad emocional. Cuando regresamos a la sala, el juez Mendoza había tomado su decisión. Después de revisar exhaustivamente la documentación presentada, escuchar a todas las partes y evaluar personalmente a la señora Mercedes Vidal, este tribunal llega a las siguientes conclusiones preliminares. Primero, se rechaza categóricamente la demanda de declaración de incapacidad contra las señoras Vidal, por carecer absolutamente de fundamento médico o legal. La señora Vidal demuestra plena capacidad para administrar sus bienes y tomar decisiones sobre su vida. Segundo, se acepta a trámite la contrademanda por falsificación de documentos, apropiación indebida y tentativa de estafa, considerando que existen indicios suficientes para abrir una investigación formal. Tercero, se ordena la nulidad inmediata de cualquier documento de transferencia de propiedades, poderes notariales o autorizaciones médicas que contengan la firma de la señora Vidal y que hayan sido firmados en los últimos 5 años, hasta que se pueda verificar la autenticidad de cada uno mediante peritaje caligráfico oficial. Cuarto, se decreta una orden de restricción que prohíbe a los señores Alejandro Fuentes y Gustavo Méndez acercarse a la señora Vidal o a su domicilio a menos de 100 metros, hasta que se resuelva definitivamente este caso. El mazo golpeó con contundencia, sellando la decisión. Alejandro y Gustavo permanecían sentados, atónitos ante el giro de los acontecimientos. Sus rostros reflejaban la comprensión tardía de que su elaborado plan se había desmoronado completamente. Al salir de la sala, una pequeña multitud de periodistas locales nos esperaba. La noticia del caso se había filtrado, como Javier había previsto. Titulares como
Yernos intentan declarar demente a suegra para quedarse con su fortuna, y heroína de 65 años desenmascara conspiración familiar, aparecerían en los periódicos al día siguiente. Javier me protegió de las preguntas más agresivas, limitándose a declarar que la justicia ha comenzado a hacerse y la señora Vidal ha sido completamente vindicada. De regreso a casa, mis hijos y Carmen me acompañaron. Un silencio reflexivo llenaba el automóvil. Finalmente, Daniel habló con voz quebrada. Perdóname, mamá. Debí protegerte desde el principio. Papá nunca me habría perdonado dejar que esto llegara tan lejos. Tu padre sabía que todos podemos cometer errores, respondí, tomando su mano. Lo importante es reconocerlos y enmendarlos. En casa, mientras preparábamos un almuerzo improvisado para celebrar esta primera victoria, Lucía recibió una llamada que la hizo palidecer. Era Gustavo, nos informó después de colgar. Dice que si seguimos adelante con la demanda penal, hará públicas ciertas informaciones comprometedoras sobre cada uno de nosotros. Está desesperado, comentó Javier, quien se había quedado para discutir los siguientes pasos. Es un intento burdo de intimidación. ¿Qué tipo de informaciones comprometedoras podría tener?, preguntó Daniela, preocupada. Conociendo a Gustavo, probablemente nada real, respondió Lucía, pero es capaz de inventar o manipular cualquier cosa. Siempre ha sido así. La amenaza de Gustavo, lejos de amedrentarnos, solo reforzó nuestra determinación. Esa tarde, decidimos unánimemente seguir adelante con todas las acciones legales necesarias para hacer justicia. No se trata solo de recuperar lo que es mío, expliqué a mis hijos. Se trata de que asuman las consecuencias de sus actos, de que entiendan que no se puede jugar así con la vida y la dignidad de las personas. Cuando todos se marcharon, quedándome finalmente sola en mi casa, segura y legalmente mía, me senté en el porche a contemplar el atardecer. Las nubes de tormenta se habían disipado, dejando un cielo teñido de naranjas y púrpuras. Por primera vez en meses, sentí una paz profunda. No era el final del camino, lo sabía. Aún quedaban batallas legales por librar, heridas familiares por sanar, confianzas por reconstruir, pero lo peor había pasado. La verdad había salido a la luz, y con ella, la justicia había comenzado a manifestarse. Bajo el limonero que guardaba las cenizas de Ramón, dejé caer unas lágrimas que no eran de tristeza ni de rabia, sino de gratitud. Gratitud hacia el hombre que, incluso después de partir, había encontrado la manera de protegerme. Gratitud hacia Carmen, cuya lealtad inquebrantable había sido el primer rayo de luz en la oscuridad. Gratitud hacia mis hijos, que a pesar de sus errores, habían encontrado finalmente el camino de regreso a la verdad. «Lo logramos, Ramón», susurré al viento que mecía suavemente las hojas del limonero. «Lo logramos juntos, como siempre». Y en esa brisa cálida de enero, casi podía escuchar su respuesta. «Siempre supe que lo harías, Meche. Siempre fuiste la más fuerte de los dos». 6 meses han pasado desde aquella audiencia que cambió el rumbo de nuestras vidas. El tiempo, ese gran escultor, ha ido moldeando nuevas realidades a partir de los fragmentos rotos que dejó la traición. El proceso judicial siguió su curso, inexorable como un río que busca el mar. Alejandro y Gustavo fueron formalmente acusados de falsificación de documentos, estafa en grado de tentativa y apropiación indebida. Tras varios intentos desesperados de sus abogados por dilatar el proceso, finalmente aceptaron un acuerdo judicial: devolver todas las propiedades y bienes apropiados ilegalmente, compensar económicamente los daños causados y someterse a libertad condicional durante 2 años. Evitaron la cárcel, pero sus reputaciones quedaron irremediablemente manchadas, especialmente en el pequeño mundo de los negocios de Cuernavaca, donde los escándalos nunca se olvidan completamente. Mis joyas nunca volvieron a mí. El comerciante de antigüedades de Ciudad de México ya las había vendido a compradores anónimos. Lucía, en un gesto de reparación que aprecié profundamente, usó su parte de la compensación económica para comprar nuevas joyas similares a las perdidas. No era lo mismo, el valor sentimental de aquellas piezas era irreemplazable, pero el gesto me conmovió más que las joyas mismas. Los divorcios se tramitaron con sorprendente rapidez. Daniela, Lucía y sus hijos se quedaron en el departamento del centro de Cuernavaca que les cedí,
mientras reorganizaban sus vidas. Daniel y Teresa permanecieron juntos después de una crisis que casi destruye su matrimonio. Ella finalmente reconoció la manipulación de Alejandro y pidió perdón por su complicidad indirecta. Esperan su tercer hijo, una niña a la que efectivamente llamarán Mercedes. La casa volvió a ser un hogar. Con la ayuda de Carmen, que pasa casi todos los fines de semana conmigo, hemos renovado el jardín, plantado nuevas flores, pintado las paredes de colores frescos. Cada rincón que antes guardaba recuerdos dolorosos de la traición, ahora se llena de nuevas memorias, de risas renovadas, de esperanza. Hoy es un día especial. Cumplo 66 años, y por primera vez desde la muerte de Ramón, he decidido celebrarlo con una gran fiesta familiar. Todos están invitados: mis hijos, mis nietos, mi hermana Consuelo, viejos amigos del barrio y de la escuela donde enseñé durante 3 décadas, incluso Javier Solórzano y su esposa. Mientras preparo la masa para el pastel de limón, receta secreta de mi madre que solo Carmen conoce ahora, reflexiono sobre el camino recorrido, sobre las lecciones aprendidas, algunas tan dolorosas que todavía duelen al recordarlas. Aprendí que la familia no se define solo por la sangre, sino por la lealtad, que el amor, cuando es verdadero, no busca poseer ni controlar, que la dignidad no tiene precio y que defenderla nunca es opcional. Aprendí también sobre el perdón, ese difícil equilibrio entre la justicia y la misericordia. He perdonado a mis hijos, no porque olvidara su traición, sino porque reconocieron su error y han trabajado arduamente para repararlo. A Alejandro y Gustavo no los he perdonado, ni creo que lo haga nunca. Hay heridas que solo el tiempo puede sanar, y otras que simplemente aprendemos a llevar con nosotras como cicatrices que cuentan historias de batallas ganadas. El timbre suena. Carmen llega temprano, como siempre, ansiosa por ayudarme con los preparativos. A sus 15 años, casi 16 ya, muestra una madurez que va mucho más allá de su edad. La adversidad la ha forjado, como el fuego forja el acero, convirtiéndola en una joven fuerte y consciente. «¡Feliz cumpleaños, abuela!», exclama, entregándome un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Dentro encuentro un cuaderno encuadernado en cuero, similar al que Ramón dejó en la caja de seguridad. En la primera página, con su letra adolescente pero firme, ha escrito: «Para que escribas nuestra historia, la verdadera, para que nunca se olvide lo que hemos aprendido». La abrazo con fuerza, conmovida por un regalo que muestra cuánto me conoce, cuánto entiende lo que necesito en este momento de mi vida. Lo haré, le prometo. Escribiré nuestra historia, con todas sus luces y sombras, para que tú, tus hermanos y primos, y algún día tus propios hijos, comprendan el valor de la verdad, el poder de la dignidad y el verdadero significado de la familia. Mientras Carmen me ayuda a terminar los preparativos, me cuenta sus planes. Quiere estudiar Derecho, inspirada por todo lo que vivimos. «Quiero defender a personas como tú, abuela», me dice con pasión. Personas vulnerables a las que otros intentan manipular o despojar. Ramón estaría tan orgulloso de ella. A veces, cuando la observo concentrada en alguna tarea, veo en sus gestos, en su determinación, en su sentido innato de la justicia, tanto de él, que casi me duele. Es como si una parte de su espíritu hubiera encontrado continuidad en esta nieta que nunca dejó de creer en mí. Los invitados comienzan a llegar. La casa se llena de voces, de música, de vida. Observo a mis hijos interactuar, reconstruyendo lentamente los lazos de confianza que se rompieron. Veo a mis nietos correr por el jardín, ajenos en gran medida al drama que sacudió a nuestra familia. Para ellos, este es simplemente otro cumpleaños de la abuela, otra oportunidad de comer pastel y recibir abrazos. Durante la comida, Daniel propone un brindis. Por mamá, por su sabiduría, su fortaleza, por enseñarnos que nunca es tarde para corregir el rumbo, para defender lo que es justo, para ser fieles a quienes realmente somos. Las copas se elevan, los ojos brillan con lágrimas contenidas. En este momento, siento que el círculo se cierra de alguna manera. Hace poco más de 6 meses, otro brindis. Aquel terrible, por tu última Navidad con nosotros, desencadenó la tormenta que casi nos destruye. Hoy, este nuevo brindis marca el comienzo de una etapa diferente, de sanación,
de reconstrucción. Después del pastel y los regalos, cuando la tarde comienza a caer y la fiesta se torna más íntima, me escabullo un momento al jardín. Bajo el limonero, que ahora luce más frondoso que nunca, coloco una pequeña fotografía enmarcada de Ramón. Te extraño cada día, le digo en voz baja, pero ya no tengo miedo. Gracias por darme las herramientas para defenderme cuando llegó el momento. Gracias por creer siempre en mi fortaleza, incluso cuando yo misma dudaba de ella. Una suave brisa mueve las hojas del limonero, y por un instante fugaz, siento su presencia tan vívidamente que casi podría jurar que está a mi lado, con su sonrisa tranquila y sus ojos sabios. Carmen me encuentra allí, contemplando el atardecer bajo el árbol. Se sienta silenciosamente junto a mí, respetando mi momento de comunión con el recuerdo de Ramón. ¿Sabes, abuela?, dice finalmente. A veces pienso que todo esto tenía que pasar, que necesitábamos esta crisis para descubrir quiénes somos realmente, para valorar lo que de verdad importa. La miro con asombro. A su edad, yo no tenía ni una fracción de esa sabiduría. Puede que tengas razón, respondo. Las tormentas más violentas son las que aclaran el aire, las que nos permiten ver el horizonte con nitidez cuando finalmente pasan. Y siempre pasan, añade con una sonrisa que me recuerda tanto a la de su abuelo. Siempre, confirmo, tomando su mano. Regresamos juntas a la casa, donde la celebración continúa, mientras observo a mi familia, la verdadera familia, la que se define por el amor y la lealtad, no por la sangre o los documentos legales. Siento una gratitud profunda por todo lo vivido, incluso por el dolor, incluso por la traición, porque es en nuestros momentos más oscuros cuando descubrimos nuestra verdadera luz. Es cuando nos creemos más vulnerables, cuando encontramos nuestra mayor fortaleza. Es cuando todo parece perdido, cuando descubrimos lo que nunca puede arrebatarnos nadie, nuestra dignidad, nuestro valor, nuestra capacidad de volver a empezar. Esta casa, construida ladrillo a ladrillo con Ramón, seguirá siendo mi hogar hasta el final de mis días. Después, tal como él dispuso, servirá para que otros niños tengan oportunidades que de otro modo no tendrían. Me gusta pensar que de esa forma, nuestro amor seguirá dando frutos mucho después de que ambos nos hayamos ido. Mientras tanto, viviré cada día plenamente, con la serenidad de quien ha enfrentado su mayor miedo y ha sobrevivido para contarlo. Con la paz de quien sabe que, pase lo que pase, tiene la fuerza interior para mantenerse en pie, para defender lo que es justo, para ser fiel a sí misma hasta el final. Porque si algo he aprendido en estos 66 años, y especialmente en estos últimos 6 meses, es que la vida no siempre es justa, pero siempre, siempre, ofrece otra oportunidad a quienes tienen el coraje de tomarla. Y yo, Mercedes Vidal, tengo más que coraje. Tengo la certeza de que, incluso en las noches más oscuras, siempre amanece, y cuando lo hace, somos nosotros quienes decidimos qué hacer con esa luz.